Monarca de las sombras en DC capítulo 21. El puño de Arthur impactó con un crujido espantoso. El impacto hizo que Deathstroke saliera disparado hacia atrás y se estrellara contra la pared del almacén con la fuerza suficiente para abollar el metal. El asesino emitió un gruñido agudo mientras el polvo y los escombros caían a su alrededor. Arthur exhaló lentamente, encogiendo los hombros mientras caminaba hacia el mercenario caído, con pasos pausados y pausados. Pero justo cuando acortaba la distancia, se detuvo. Un aura fría y sofocante se extendió por el aire, como un depredador que acecha a una presa herida. Deathstroke, que seguía desplomado contra la pared, se puso rígido. Su respiración se entrecortó durante una fracción de segundo mientras la sed de sangre de Arthur se abatió sobre él como un maremoto. Los ojos azules de Arthur brillaron en la penumbra. Te voy a preguntar esto una vez. Su voz sonaba tranquila, extrañamente tranquila. ¿Qué sabes sobre mi familia? Se agachó un poco, ladeando la cabeza. Y para que lo entiendas, no necesito que hables. Tengo otros medios para conseguir lo que quiero, te estoy ofreciendo una oportunidad. Por primera vez, algo parpadeó detrás de la máscara de Deathstroke, una mezcla de miedo e inquietud y luego, se rió. Al principio, una risa ronca, luego una risa profunda e inquietante que resonó en el almacén vacío. No era solo miedo. Había algo más allí. Bueno, susurró Deathstroke, con una sonrisa audible en su voz, para empezar, yo era empleado de ellos, no del ex. Su único ojo se fijó en Arthur. ¿Y tú? Antes de que pudiera terminar, las puertas del almacén se abrieron de golpe. Robin entró primero, flanqueado por los titanes. La batalla en el exterior había terminado y su presencia indicaba el fin del caos. Robin entrecerró los ojos mientras observaba la escena. Su voz era aguda y controlada. No está mal, Arthur. Has vencido a Slade. Arthur exhaló por la nariz y apenas le dedicó una mirada. Veo que ustedes se encargaron del resto. Chico Bestia dejó escapar un gemido exagerado, estirando los brazos. Hombre, tus demonios o lo que sea que fueran, otra cosa. Bluebeard se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Sí, por cierto, todavía están ahí afuera. Siguen golpeando. Arthur no reaccionó. Su atención se centró en Deathstroke y habría seguido presionando al asesino para obtener respuestas. Deathstroke miró a Robin y sonrió, todavía tendido en el suelo, su voz cortando la tensión como una espada. Este es tu problema, chico maravilla, dijo, con un tono lleno de condescendencia. Eres blando. Eres débil. Miró rápidamente a Arthur. Estaba empezando a simpatizar con este tipo, pero... Arthur notó el movimiento sutil pero Slade fue más rápido. Arthur apretó la mandíbula. Robin, muévete. Pero era demasiado tarde. En un instante, Deathstroke se movió, su cuerpo se tensó a pesar de sus heridas. Con un movimiento de muñeca, disparó un tiro, no a Arthur, sino a los titanes. Estallido. Se oyó un disparo. Al mismo tiempo, explotó una bomba de humo que envolvió el almacén en una niebla espesa y sofocante. Se oyeron toses y gritos de sorpresa mientras todos retrocedían tambaleándose, cegados por un momento. Arthur maldijo en voz baja. Blandió su gran espada y su fuerza dispersó el humo de un solo golpe, pero... Deathstroke se había ido. Desapareció como un fantasma. La única señal de su vida fue el débil sonido de pasos que se perdían en la distancia. Pero entonces... Una inhalación fuerte. Arthur se giró y sus ojos se fijaron inmediatamente en Raven. La sangre le goteaba por el hombro y manchaba la tela oscura de su capa. Se agarró la herida con expresión neutra, demasiado neutra. Pero Arthur vio la tensión en su mandíbula, la forma en que sus dedos presionaban más de lo necesario. Sin decir palabra, se acercó más y cerró la distancia entre ellos. Extendió la mano y sus dedos levantaron su barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos. Su toque era firme, pero no brusco. De cerca, pudo ver el destello de dolor en sus ojos violetas y la forma en que su respiración se había vuelto ligeramente irregular. Déjame ver, murmuró, ahora con la voz más baja, con un matiz ilegible. Raven entreabrió un poco los labios y buscó con la mirada los de él. Dudó un segundo y luego giró un poco la cabeza, como si quisiera apartarse, pero Arthur no se lo permitió. Estoy bien, murmuró, pero su voz no era tan firme como antes. Arthur no estaba convencido. Su agarre se prolongó un momento más antes de soltarlo lentamente. Robin, que todavía se estaba recuperando del repentino ataque, dejó escapar un suspiro de frustración. Maldita sea. La mirada de Arthur se fijó en él. Algo frío e ilegible brilló en sus ojos azules. Deathstroke tenía razón, dijo, con voz tranquila pero con un matiz cortante. Eres débil. La cabeza de Robin se levantó bruscamente ante esas palabras y su expresión se oscureció. Arthur continuó, sin inmutarse por la creciente tensión entre ellos. Tú y la Liga de la Justicia permitís que cosas como esta sigan sucediendo al dejar que gente como Slade ande libremente. Su tono no era burlón. Robin abrió la boca para protestar, pero Arthur no le dejó. Espero que hayas recopilado suficientes datos sobre mí, continuó Arthur. ¿Y cómo neutralizarme cuando llegue el momento? Su mirada no vaciló. Diablos, estoy seguro de que Batman ya está informado. Silencio.
Los dedos de Robin se curvaron en puños, pero no lo negó. Arthur dio un paso atrás y su mirada se dirigió hacia Starfire. Cuida de Raven. Luego se volvió hacia Kyborg. Si fuera tan amable, investigue a mi familia. Sus antecedentes, cualquier trato que hayan hecho, cualquier cosa fuera de lo común. Su voz permaneció tranquila, controlada. Envíemelo y yo me encargaré del resto. Robin exhaló bruscamente. Sabes que nosotros también estaremos involucrados. Tenemos que investigar esto. Arthur le dedicó una leve sonrisa, casi despectiva. Adelante. Y con esto se fue. El aire frío de la noche lo recibió cuando salió y el caos de la batalla se desvaneció detrás de él. Sus soldados de sombra se fundieron con su propia sombra una vez más. Arthur exhaló, inclinando la cabeza hacia el cielo nocturno. Sus dedos temblaron a sus costados. No necesito la información de Kyborg, murmuró para sí mismo. Eso fue solo para hacerles saber que no tengo ni idea. Sus ojos brillaron. Pero no lo soy. Notificación del sistema. Maestría notable. Tus soldados de las sombras han subido de nivel hasta el grado de caballero. Subida de rango de trabajo. Guardián del alma nigromante. Nueva habilidad específica del trabajo desbloqueada. Intercambio de sombras. Arthur sonrió mientras se alejaba de los titanes y su figura se desvaneció en la oscuridad, más allá de su vista. No perdió tiempo antes de pronunciar una sola palabra en voz baja. Intercambio. Desde las profundidades de la propia sombra de Slade, algo se agitó. El soldado de sombra que Arthur había atado a él se liberó, retorciéndose y retorciéndose mientras se alejaba. Slade, que ya estaba curando sus heridas lejos del campo de batalla, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Sus instintos se activaron. Algo estaba mal. Entonces, las sombras se oscurecieron. El aire a su alrededor se retorció de forma antinatural, como si la realidad misma se estuviera doblando. Y en el instante siguiente, Arthur dio un paso adelante, emergiendo de una niebla ennegrecida donde alguna vez había estado su demonio. El intercambio fue perfecto. El único ojo de Slade se abrió de par en par con incredulidad. Tienes que estar bromeando. Arthur inclinó la cabeza ligeramente y sonrió con sorna. Hola de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, Slade sintió que algo le recorría la espalda, un escalofrío desconocido. Había luchado contra monstruos y seres que escapaban a la comprensión humana, pero, ahora, frente a él, Arthur Blackwind era algo completamente distinto. Algo que le hacía sentir aún peor. Arthur dio un paso adelante, el peso de su presencia lo sofocaba. ¿Sabes? Slade comenzó con voz tranquila, casi conversacional, al principio no quería hacer esto, pero tú me obligaste a hacerlo. Sus dedos se apretaron alrededor de la empuñadura de su gran espada, las sombras se enroscaron hambrientas alrededor de la hoja, como si tuvieran sed de lo que estaba por venir. Hiciste daño a alguien que me importa. Slade apretó los dientes y tomó su arma, pero sabía que era inútil. No había escapatoria. Arthur levantó su espada, el acero de obsidiana zumbaba con energía oscura. Sus ojos brillaban con algo antiguo, algo despiadado. Y no necesito que me digas nada ahora. ¿Por qué tu sombra lo hará? Slade apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la espada descendiera. Un golpe único y decisivo. Silencio. El gran asesino, el legendario de Deathstroke, cayó. Arthur exhaló lentamente y bajó el arma. La sangre se acumuló a sus pies, pero su mirada permaneció fija en el cuerpo sin vida que tenía ante él. Entonces, con una voz que parecía una tormenta silenciosa, pronunció la palabra que sellaría el destino de Slade. Surgir. Las sombras avanzaron, envolvieron el cadáver de Deathstroke y lo consumieron en una oscuridad abismal. Luego, del vacío, emergió. Una figura se levantó, vestida con una armadura ennegrecida. Los restos de la antigua personalidad de Slade aún eran evidentes en la forma de su cuerpo. Pero sus ojos, antes llenos de frío cálculo, ahora brillaban con una extraña luz azul. Una luz de lealtad absoluta. El caballero se arrodilló ante Arturo, su nuevo amo. Arthur lo miró con satisfacción reflejada en su expresión. A partir de ahora, tú eres Blade. El guerrero de las sombras recién renacido inclinó la cabeza en reconocimiento silencioso. Capítulo 22. Arthur se recostó en su silla, el suave zumbido de su computadora llenaba el silencio de la habitación. El tenue resplandor de la pantalla iluminaba su rostro, resaltando sus rasgos afilados mientras examinaba páginas de información sobre los negocios de su familia. Todo parecía normal, nada que sobresaliera o le revolviera el estómago de inquietud. Solo lo habitual. Propiedades inmobiliarias, algunas empresas tecnológicas, inversiones agrícolas, algunos laboratorios de investigación dispersos por todo el mundo. Nada fuera de lo común. Se inclinó hacia adelante, tamborileando con los dedos sobre el escritorio y entrecerrando los ojos. Grupo científico Blackwind, murmuró en voz baja. Sus dedos flotaban sobre el teclado mientras buscaba más profundamente en los archivos. Parecía otra corporación genérica, centrada en la ingeniería genética y las innovaciones tecnológicas. Pero algo no cuadraba. Se rascó la cabeza, la frustración empezaba a apoderarse de él. Joder, ni siquiera la información de Kyborg es gran cosa a menos que me esté ocultando cosas, lo cual no es improbable.
Su mirada se dirigió hacia la izquierda, donde Blade, su nuevo soldado de sombra, estaba arrodillado en el suelo. La figura estaba quieta, en silencio, con la cabeza inclinada en señal de sumisión. Los labios de Arthur se curvaron en una leve sonrisa burlona, mientras sus pensamientos vagaban. «Todo esto es porque no puedes hablar», murmuró. «¿Cómo puede ser el Deathstroke, pero solo un soldado de las sombras de rango de caballero de élite? Eres una sombra de lo que una vez fuiste, sin juego de palabras». Arthur empujó su silla hacia atrás y se puso de pie, caminando de un lado a otro mientras su mente divagaba. «Necesito volver a la torre, subir un poco más de nivel. Volverme más fuerte, para que todos ustedes también puedan ser más fuertes». El aire de la habitación parecía volverse más pesado, más oscuro, como si las palabras de Arthur hubieran convocado algo. Miró hacia la derecha, donde uno de los demonios estaba sentado pacientemente, observándolo con ojos espeluznantes. Arthur se detuvo en seco y de repente se le ocurrió una idea. «¿Cómo puedes hablar, aunque tu rango es inferior?», preguntó con la voz cargada de curiosidad. Los ojos del demonio parpadearon y luego habló, con una voz profunda y gutural que escapó de sus labios. «Mi señor». Arthur hizo una mueca y sacudió la cabeza, levantando una mano en un gesto de desdén. «Detente». El sonido de la voz del demonio lo había inquietado, pero no era la respuesta que buscaba. La habitación volvió a quedar en silencio, salvo por el suave crujido de la silla cuando Arthur se recostó en ella. Se reclinó y miró la pantalla una vez más. Había algo que se estaba perdiendo. Algo más profundo de lo que le decían los archivos. Arthur miró a Blade mientras sus dedos hacían girar distraídamente el irregular cristal verde que había entre ellos. La kriptonita iluminaba la habitación y proyectaba reflejos espeluznantes contra las paredes. Su expresión era indescifrable, pero no había duda de que su voz revelaba decepción. ¿Y pensé que serías útil? Blade bajó aún más la cabeza y presionó la frente contra el frío suelo de madera en señal de sumisión silenciosa. El otrora temido Deathstroke, ahora un caballero de élite en la Legión de las Sombras de Arturo. Arthur dejó escapar un suspiro lento, flexionando los dedos antes de apretar con más fuerza la espada de Prometeo. El peso era perfecto, no demasiado ligero, justo el adecuado para alguien que se había vuelto más fuerte, mucho más fuerte, en los últimos tiempos. Inspeccionó el arma, la aleación oscura brillaba bajo la luz tenue, y dejó que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. Aunque, conseguí algo increíble, murmuró para sí mismo. Espada de Prometeo, nivel S. Una espada forjada a partir de una aleación ultradensa de Prometeo, conocida por sus propiedades casi indestructibles. La espada está imbuida de un encantamiento adaptativo que se afila con la intención del portador. Capaz de absorber la fuerza cinética para reforzar sus golpes, corta la mayoría de los materiales con facilidad. Arthur suspiró y encogió los hombros. Era un arma adecuada, especialmente ahora que su fuerza había aumentado. Abrió la pantalla de estado y escudriñó los números que tenía frente a él. Nombre: Arthur Blackwind. Trabajo: Guardián de almas nigromante. Título: La maldición de los indignos más 20% de ataque contra aquellos que albergan malas intenciones. Nivel: 50. Fatiga: 0. Pérdida de peso: 4450. MP: 6200. Fuerza: 104-110. Salud: 88-98. Agilidad: 54-58. Inteligencia: 122-130. Sentido: 54-58. Puntos de habilidad disponibles: 12-0. Habilidad pasiva: Tenacidad, nivel 1. Habilidad específica del trabajo: Extracción de sombras. Intercambio de sombras. Habilidades: Sed de sangre, nivel 1. Equipo: Conjunto de armadura de caballero de Azarat. Collar forjado en el abismo. Espada de Prometeo. Inventario: Espada gigante del bajo nacimiento. Llave de la torre del destino. Llave. Arthur miró a Blade y suspiró, sacudiendo la cabeza. Levántate. Blade obedeció de inmediato y se puso de rodillas. Arthur lo observó por un momento y luego levantó la kriptonita entre dos dedos. Respóndeme con un movimiento de cabeza, dijo. ¿Sabes de dónde vino este envío? La respuesta de Blade fue rápida. Giró la cabeza ligeramente y señaló la pantalla de la computadora. Arthur siguió su mirada y entrecerró los ojos al posarse en una imagen. Un rascacielos elegante y alto con las palabras Blackwind Science Group estampadas en su fachada. Arthur exhaló con fuerza por la nariz. Dijiste que eras empleado nuestro y no del ex, murmuró, frotándose la sien. Sus ojos se posaron en la torre, su mente ya estaba llena de posibilidades. Una risa amarga escapó de sus labios. Ahí es donde trabaja mi hermano, la torre del destino puede esperar por ahora, necesito llegar al fondo de esto antes de que lo hagan los titanes. El comedor estaba cálido, lleno del suave tintineo de los cubiertos y del suave murmullo de las conversaciones. El aroma de la carne asada y las especias flotaba en el aire, mezclándose con el leve aroma del vino de la copa de su madre. Había pasado un tiempo desde que Arthur se sentó a esa mesa, y más aún desde que su hermano se había unido a ellos. Su madre sonrió, cortando el filete mientras miraba a sus dos hijos.
Sabes, durante mucho tiempo, era solo Adam el que apenas venía a casa. Ahora eres tú también, reflexionó, con un tono burlón en su voz. Supongo que eso es parte de convertirse en un hombre, ¿eh? Agregó, no me digas que es una niña, ¿no? Arthur exhaló por la nariz y sacudió la cabeza ligeramente, pero una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. No estás tan lejos de la verdad, dijo, tomando un sorbo de su bebida. Los ojos de su madre se iluminaron y se inclinó ligeramente hacia adelante. Ah, ¿sí? Esto sí que es interesante. Al otro lado de la mesa, Adam dejó el tenedor y observó a Arthur con expresión pensativa. Te ves más elegante, dijo, con una sonrisa genuina en los labios. Está claro que has estado haciendo ejercicio. Arthur sostuvo la mirada de su hermano, ilegible. Sus dedos se curvaron ligeramente alrededor del tallo de su copa. ¿Es este el que sospecho? El cerebro que dirige el grupo científico Blackwing, que suministra kriptonita al ex Luthor, mi propio hermano. Ese pensamiento lo inquietaba más de lo que le gustaba admitir. Últimamente se había acostumbrado a ver el mundo en blanco y negro, a los que eran una amenaza y a los que no. Pero la familia era diferente. Arthur apretó el puño debajo de la mesa, y sus nudillos presionaron su muslo. Arthur. La voz de Adam lo atrajo hacia sí. Parpadeó, disimulando la vacilación en su expresión antes de encogerse de hombros con indiferencia. Ah, sí, dijo. Hacer ejercicio. Podría decirse que sí. Adam asintió y se levantó, aparentemente satisfecho. Bueno, mientras mi hermano pequeño esté bien, me iré pronto. Arthur no respondió de inmediato, solo estudió a su hermano por un momento más. Luego, sutilmente, sin siquiera un movimiento, adjuntó un soldado de sombra a la forma de Adam. Se deslizó hacia la presencia de su hermano sin problemas, sin que nadie lo notara, uniéndose a su sombra como un fantasma invisible. Su mirada se detuvo un segundo, sus labios se apretaron formando una fina línea. Hubo un destello de vacilación en sus ojos, pero lo hizo a un lado. De esta manera no tengo que infiltrarme ni actuar de forma extraña. Capítulo 23. Arthur se sentó en el borde del tejado y contempló la ciudad que se extendía en un mar de luces parpadeantes. Siguió mirando fijamente hacia la torre del grupo científico Blackwing, cuyo elegante monolito de cristal perforaba el cielo nocturno. Exhaló lentamente el aire y encogió los hombros mientras murmuraba para sí mismo. Es mejor que esto salga bien sin problemas, me gustaría evitar problemas innecesarios. Las sombras debajo de él se agitaron. Sin girar la cabeza, Arthur había llamado a sus demonios y sintió que se liberaban de la oscuridad, sus formas retorcidas se arrodillaron ante él. Sus ojos brillantes lo miraban, esperando órdenes. No dudó. Patrullad la zona, dijo con voz firme. Permaneced escondidos. Si alguno de los titanes aparece, o si veis algo inusual, avisadme inmediatamente y no os enfrentéis. Los demonios no dijeron nada, no hacía falta. Se desvanecieron en la noche y se diluyeron en las calles en un abrir y cerrar de ojos. Arthur se inclinó un poco más hacia adelante y apretó con fuerza el borde del tejado mientras seguía observando la torre. Adam estaba sentado en su escritorio, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la madera pulida mientras la pantalla holográfica que tenía delante parpadeaba con la expresión dura y poco divertida del ex Luthor. La tensión en el aire era sofocante. ¿Un envío fallido, Adam? El tono del ex era mesurado, pero no ocultaba su enojo. Esa kriptonita era crucial para este experimento y no tengo tiempo para lidiar con contratiempos. Adam se frotó las sienes. Nunca esperé que Deathstroke fallara en un recado tan simple, una entrega simple. Perdió el contacto. Significa que los titanes interfirieron de alguna manera. La expresión del ex se endureció. Uf. Excusas. Hazlo bien. Adam se sentó de nuevo y mantuvo a raya todas sus emociones. En breve llegará otro envío a las coordenadas adecuadas. Un trato es un trato, Lex. Hubo un momento de silencio. Luego Lex se inclinó hacia adelante y su expresión se ensombreció. Será mejor que lo hagas. Su voz se volvió más fría, más definitiva. De lo contrario, destruiré todo lo que amas. La pantalla se apagó. Adam exhaló y se pasó una mano por el cabello. De repente, se produjo un movimiento. Una onda en el aire, una distorsión en la estructura misma de las sombras que se extendían bajo él. Antes de que pudiera reaccionar, algo surgió de la oscuridad. Una figura retorcida y oscura que se alzaba de su propia sombra. Sus ojos brillaban como brasas en la penumbra. A Adam se le quedó la respiración atrapada en la garganta. ¿Qué demonios? Y luego, con la misma rapidez, desapareció y fue reemplazado. En el lugar donde había estado, ahora estaba Arthur, y el aire era sofocante. Su silueta estaba envuelta en una oscuridad cambiante y viva, y la habitación se estaba volviendo más fría con su llegada. Sus ojos brillaban como los de un depredador, y en su mano había una espada, cuyo borde ennegrecido reflejaba la tenue luz. El estómago de Adam se retorció. Será mejor que empieces a hablar, dijo Arthur. La boca de Adam se abrió levemente y su mente se aceleró para procesar lo que estaba viendo. Arthur.
Su voz temblaba mientras contemplaba la pesadilla que tenía ante sí. Su propio hermano había sido devorado por algo impío, algo que no le parecía bien. Arthur dio un paso lento hacia adelante, el filo oscuro de su espada apuntando directamente al pecho de Adam. Su voz era tranquila, pero había un peso inconfundible detrás de ella. Sí, soy yo, hermano. Te lo preguntaré una vez más. Su agarre se apretó alrededor de la empuñadura. Cuéntame todo lo que sabes sobre tu trato con Lex. Adam resopló por la nariz y miró a su hermano de arriba a abajo. Una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios, pero sin humor. Así que por eso te veías diferente, murmuró. ¿Ahora te pareces a ellos? La expresión de Arthur no cambió. No intentes cambiar de tema. Adam se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Lex es un hombre peligroso, Arthur. Deberías saberlo mejor que nadie. Y tú eres un tonto por hacer un trato con él, replicó Arthur, con voz más fría ahora. Un demonio de las sombras apareció junto a Arthur en ese mismo instante, se arrodilló y le ofreció un fragmento roto de cristal verde brillante en sus manos. Arthur tomó la kriptonita sin siquiera mirarla 2 veces y se la arrojó casualmente a Adam, mientras la roca se deslizaba por el escritorio entre ellos. Los ojos de Arthur se nublaron. ¿Esto? ¿Qué va a hacer con ello? Se inclinó para acercarse. Ese envío era demasiado grande para Superman solamente. No necesitas tanto a menos que estés planeando algo más grande. Adam suspiró y se frotó las sienes. Ya veo, así que fuiste tú quien lo interceptó. Se reclinó, aparentemente resignado. Muy bien. Arthur no dijo nada y esperó. Después de un momento, Adam finalmente habló. Nuestra división científica ha estado trabajando con Lex en un proyecto enorme. El dinero fue persuasivo. Su voz tenía un dejo de arrepentimiento, pero estaba enterrado bajo su compostura habitual. Está creando algo, a alguien. Un ser vivo diseñado para ser completamente inmune a la kriptonita, por lo que está realizando pruebas tras pruebas. Arthur sintió que se le helaba la sangre. Se le cortó la respiración durante una fracción de segundo, pero luego todo su cuerpo se tensó y sus dedos se clavaron en la empuñadura de su espada. No necesitaba oír nada más. Día del juicio final. Su mente lo gritó. Apretó la mandíbula y soltó una risa aguda y peligrosa. No era una risa de diversión, sino de incredulidad. Pura rabia hirviente apenas contenida bajo la superficie. Maldito idiota. Murmuró Arthur en voz baja. Se pasó una mano por el pelo y se arañó el cuero cabelludo con las uñas mientras intentaba mantener el equilibrio. ¿Cuánto tiempo lleva de gestación? ¿Está vivo ya? Adam dudó, percibiendo la furia que irradiaba su hermano. No lo sé. La cosa está en su laboratorio en Metrópolis, pero por lo que sé, no está lista. Ni siquiera cerca de estarlo. Finalmente, Arthur respiró y bajó la espada, aunque la empuñaba con firmeza. Se dio la vuelta y se alejó de su hermano, frotándose la frente. Debería matarte por esto, su voz sonó cansada, áspera. Pero no lo haré. Deberías agradecerle a nuestra madre por eso. Adam no dijo nada. Arthur volvió a levantar la mirada y miró directamente a los ojos de su hermano. Pero con una sola condición. Adam levantó una ceja. Dame acceso a ese laboratorio en Metrópolis, dijo Arthur con firmeza, sin pausas. O ve tú mismo y déjame encargarme del resto. Los ojos de Adam destellaron una sensación de incertidumbre. ¿Quieres que joda a Lex? Que arruine todo lo que tenemos y que te permita destruirlo todo. Arthur soltó una risita sin alegría. Tu trabajo no significará nada cuando esa cosa esté viva. Su mirada se endureció aún más. Ya destruiste a nuestra familia en el momento en que decidiste trabajar con él. Silencio. Los hombros de Adam se hundieron ligeramente y sus dedos tamborilearon sobre el escritorio mientras pensaba. Luego, después de lo que pareció una eternidad, finalmente suspiró y metió la mano en el bolsillo. Bien. Sacó una pequeña tarjeta de acceso negra y la arrojó sobre el escritorio. Esto te permitirá entrar. Incluso concertaré una reunión allí. Después de eso, estarás solo. Arthur miró la tarjeta y su mente ya estaba pensando en todas las posibilidades. Pero entonces, un escalofrío le recorrió la espalda. Sus dedos temblaron. Sus sentidos se encendieron. Algo estaba mal. Su conexión con las sombras del exterior había sido fluida hasta ahora. Su maná se estaba agotando, poco a poco. Arthur dejó escapar un suspiro, frotándose la sien. Intrusos. Adam se tensó. ¿Qué? Arthur ladeó la cabeza ligeramente y entrecerró los ojos al observar la presencia cada vez más desvanecida de uno de sus soldados de sombra afuera. Uno de mis demonios está siendo destruido constantemente, chasqueó la lengua con fastidio. Un segundo de silencio. Y entonces hizo clic. Arthur respiró profundamente y sacudió la cabeza. TCH. Los Titanes. Capítulo 24. Arthur apenas miró a su hermano cuando un soldado de la sombra apareció junto a él, con los ojos brillantes y fijos en Adam como un centinela silencioso. Te lo voy a asignar, dijo Arthur rotundamente. A donde quiera que vayas, él te seguirá, así que no intentes alejarte de esto.
Vete a casa o dirígete directamente a Metrópolis para esa reunión, no me importa. Solo mantente fuera de mi camino. Adam dudó un momento, sus dedos temblaron levemente como si decidiera si discutir o no. Pero no era estúpido. Sabía cuándo presionar y cuándo dar marcha atrás. Con una exhalación brusca, asintió. Está bien. Iré a concertar esa reunión de inmediato. Le lanzó una última mirada a Arthur, con expresión ilegible, luego se dio la vuelta y salió sin decir una palabra más. La puerta se cerró con un clic detrás de él. Arthur exhaló con fuerza, frotándose la mitad inferior de la cara. ¡Qué desastre!, murmuró en voz baja. Se volvió hacia la ventana que iba del suelo al techo. Al contemplar la ciudad, notó lo tranquila que parecía, un marcado contraste con el caos que había en su interior. Su reflejo le devolvió la mirada desde el cristal, oscuro, envuelto en sombras cambiantes. Sus ojos eran más fríos de lo que recordaba. Unos minutos antes, los titanes se movieron a través del perímetro como un borrón. Robin iba al frente, con ojos agudos mientras escaneaba los alrededores. Sus instintos le habían estado gritando desde el momento en que interceptaron el envío de kriptonita, y ahora que una de sus criaturas estaba aquí. Eso simplemente selló el trato para él. Uno de los convocados por Arthur está aquí, gruñó, apretando con fuerza su bastón. Lo que significa que él también está aquí. A su lado, Raven flotaba un poco por encima del suelo, con los brazos cruzados. ¿Eso es algo malo? Él mencionó que también investigaría, preguntó, con voz tranquila, pero había un destello de algo debajo, fe, tal vez incluso un dejo de incertidumbre. Robin la miró fijamente. Significa que más vale que no sea un obstáculo para nosotros. Ya sabemos que su familia tiene cierta relación con Lex y no confío plenamente en él. Raven frunció el ceño, pensativa. Ella tampoco era de las que dejaban entrar a la gente de inmediato, pero había algo en Arthur que la hizo dudar. Aún así, no dijo nada. Está bien, se limitó a decir. Mientras tanto, unos metros más adelante, Kyborg se enfrentaba a un problema completamente distinto. El cañón sónico era de un azul brillante cuando disparó al demonio de las sombras de Arthur en pedazos, pero vio cómo se reconstruía en cuestión de segundos. Apretó los dientes. Hombre, esta cosa es invencible y no se defiende. Gruñó con voz ronca. No importaba cuántas veces la dejara caer, la cosa se levantaba. Pero entonces ocurrió algo más. La sombra tembló, como si hubiera sentido algo, y en lugar de volver a crecer, de repente se retiró, se derritió en la oscuridad y se deslizó hacia el edificio en menos de un susurro de viento. Kyborg frunció el ceño. Espera, ¿qué? Por un segundo, hubo confusión en su rostro, pero no pensó demasiado en ello. En cambio, siguió adelante. Los titanes irrumpieron en la oficina de Adam Blackwing, preparados para una pelea si era necesario. En lugar de Adam, alguien más los estaba esperando. Arthur se sentó en la silla de su hermano, completamente a gusto, con las piernas apoyadas sobre el escritorio como si fuera el dueño del lugar. Las sombras se enroscaban a su alrededor y se movían de forma antinatural en la escasa luz. Sus penetrantes ojos azules se levantaron para encontrarse con los de ellos mientras la habitación se tensaba con un conflicto silencioso. Raven fue la primera en romper el silencio. Su voz estaba teñida de preocupación y frustración. Arthur. Robin no perdió el tiempo y sus ojos eran penetrantes. ¿Dónde está tu hermano? Arthur apenas se movió. Solo inclinó un poco la cabeza. No lo sé. Las palabras sonaron suaves, indiferentes, pero la respuesta llegó con demasiada facilidad. Robin entrecerró los ojos. No me lo creo. Arthur resopló y finalmente se sentó, pero todavía parecía completamente despreocupado. ¿Cuánto sabes realmente sobre todo este lío con Lex? Robin apretó los dientes. Lo suficiente como para considerar a Adam Blackwing un individuo peligroso que necesita ser interrogado, y tú también, si mi intuición no me falla. Arthur resopló por la nariz y sacudió la cabeza levemente. Dije que me ocuparía de este asunto. Sabes que no puedo dejar que lo hagas. Su mirada recorrió al grupo y una fría mueca de sus labios se ubicó entre el humor y el desdén. ¿No tienen mejores cosas que hacer? ¿Como encarcelar a criminales de alto riesgo como Deathstroke y luego dejarlos libres? Tienen que entretenerse de alguna manera, ¿no? El rostro de Raven vaciló, pero se acercó más y su voz esta vez fue más suave. Arthur, por favor. Por un momento, Arthur se quedó mirándolos con expresión indescifrable. Luego se levantó de la silla y se puso de pie en toda su altura. Su voz era firme y firme. Se convirtió en un asunto familiar en el momento en que vi mi nombre involucrado. Realmente no puedo permitir que interfieran más de lo que ya lo han hecho. Extendió la mano hacia su espada, cuyo peso le resultó reconfortante al sacarla con un solo movimiento suave. Bajo las luces de la oficina, el metal brillaba con fuerza. Al instante, los ojos de Robin se dirigieron hacia la espada, algo tembló detrás de la máscara de su mirada. ¿Es eso? A su lado, Bluebeard se tensó y su armadura se debilitó cuando Scarab comenzó a reaccionar ante la creciente intensidad. ¿Realmente no quieres hacer esto, Arthur?
Los ojos azules de Arthur ardían y apretaba con más fuerza la espada de Prometeo a medida que las sombras a su alrededor se hacían más profundas. Su voz era baja, controlada, pero cargada de peligro. No lo hago. Luego los miró de reojo, como una tormenta formada en medio de la quietud de palabras importantes que aún no se habían desatado. Pero vuestra hipocresía no deja a nadie más opción. El momento estaba cargado de tensión. El escarab de Blue Beetle fue el primero en reaccionar, sus instintos alienígenas percibieron el peligro inminente que irradiaba Arthur. Amenaza detectada. Acción inmediata requerida. Antes de que alguien pudiera hablar, Blue Beetle se lanzó hacia adelante y su brazo se transformó en un cañón de energía pulsante. Supongo que lo haremos. Gritó mientras una explosión de energía azul atravesó el aire y se dirigió directamente hacia Arthur. Arthur se movió antes de que el ataque se formara por completo. Una mancha de sombras y movimiento. Girándose hacia un lado, la explosión pasó junto a él y destrozó parte de la pared de la oficina. Con el mismo movimiento fluido, cerró la distancia. Su espada de Prometeo brilló bajo las luces parpadeantes. Su espada se arqueó hacia el pecho de Blue Beetle, con la intención de acabar con este ataque rápido. Pero Robin ya se estaba moviendo. El líder de los titanes se lanzó hacia adelante como un rayo, y sus años de entrenamiento hicieron efecto cuando lanzó una poderosa patada. La patada golpeó el costado de Arthur, deteniendo su impulso, pero apenas lo movió. Arthur retrocedió apenas un paso, su cuerpo absorbió el impacto con una facilidad sobrenatural. Su rostro no cambió. Luego, sin dudarlo un segundo, giró su espada y la empuñó al revés, y en su mano libre, una enorme espada se materializó de la nada. Los ojos de Robin se abrieron de par en par. ¡Mierda! Arthur se balanceó. Robin apenas logró esquivarlo, sintiendo la fuerza pura del golpe cuando la gran espada atravesó el aire donde había estado su cabeza un segundo antes. Se estrelló contra el suelo, provocando grietas que formaban telarañas por todo el piso. «Detén esto». La voz de Raven atravesó el caos. Nadie escuchó. Starfire se cernía ligeramente sobre el suelo, sus puños brillaban débilmente con una energía apenas contenida. Esto no se sentía bien. Arthur nunca la había considerado un enemigo, pero la forma en que sus sombras se retorcían de forma antinatural a su alrededor la hizo dudar a su lado. Chico Bestia se movió inquieto, su habitual actitud relajada fue reemplazada por algo tenso. «Hombre, esto es un desastre, pensé que éramos geniales», murmuró. Chico Bestia le lanzó una rápida mirada a Starfire, haciendo en silencio la misma pregunta que recorría sus mentes. ¿Realmente deberíamos pelear con él? Los ojos azules de Arthur brillaron como llamas extrañas mientras avanzaba, y la oscuridad se acumulaba a sus pies. Su voz era fría y autoritaria. «Salga». Las sombras a sus pies se agitaron de forma antinatural y luego se elevaron. Primero fue Vlade, el caballero de élite de la oscuridad, quien se arrodilló ante Arthur, con su armadura de obsidiana brillando como si hubiera sido arrancada de un sueño oscuro. El resto lo siguió para completar el conjunto de sombras que se convirtieron en demonios sombríos. Robin apretó la mandíbula y dio un paso atrás, apretando con fuerza el bastón. «Esa sombra, me resulta tan familiar», murmuró en voz baja. Una terrible revelación se apoderó de sus entrañas. «Espero de verdad que no sea lo que creo que es». Arthur ni siquiera pestañeó. «No importa lo que pienses». Luego bajó la voz, teñida de una crueldad casi divertida. «Enséñales una lección». Vlade se lanzó hacia adelante y su espada oscura chocó contra el bastón de Robin con un impacto que hizo temblar la tierra. La fuerza absoluta hizo que Robin se deslizara hacia atrás mientras el caballero se cernía sobre él, implacable. Blue Beetle no dudó. Con un silbido agudo, sus propulsores a reacción se activaron y lo lanzaron hacia adelante, mientras su guantelete se transformaba en una cuchilla de energía afilada como una navaja. «Estás haciendo que esto sea más difícil de lo que debería ser, hombre», gritó mientras se balanceaba. Arthur esquivó con facilidad y dejó que la hoja de energía cortara solo el aire. Antes de que Blue Beetle pudiera corregir su movimiento, Arthur contraatacó con fuerza. Un brutal gancho de derecha golpeó las costillas de Blue Beetle, y la fuerza fue tan fuerte que hizo que su armadura crujiera bajo la presión. Antes de que pudiera reaccionar, Arthur giró y golpeó con su rodilla el estómago de Jaime, y el titán gruñó cuando se quedó sin aire en los pulmones. Pero Arthur no había terminado. En un movimiento rápido, se encorvó y golpeó con el codo la espalda de Blue Beetle, que se estrelló contra el suelo. El escarab chilló en protesta, tratando de recalibrarse. Jaime apretó los dientes. «¿Está bien, eso dolió?» Con una explosión de energía, sus propulsores a reacción se activaron y lo pusieron de pie justo a tiempo para bloquear el siguiente ataque de Arthur. La espada de Prometeo de Arthur se lanzó hacia abajo, con el objetivo de atravesar sus defensas. Auge. Un escudo de escarabajo se materializó alrededor de Jaime y bloqueó la espada en el último segundo. El impacto fue como una réplica de un terremoto y destrozó toda la oficina, rompiendo vidrios y muebles y haciendo volar escombros por todos lados.
Todo el lugar ahora parecía un campo de batalla. Capítulo 25. Arthur vs The Teen Titans 2. Arthur se encontraba en el centro de la oficina destruida, con su espada de Prometeo brillando en la penumbra, rodeado por todos lados por los titanes. Sus demonios de las sombras merodeaban como lobos, con sus ojos penetrantes clavados en su presa. Blue Beetle luchaba, su armadura se sacudía contra el enjambre de sombras que lo envolvía, mientras que Robin apenas lograba mantener a raya a Blade, su bastón chocando contra la espada oscura del imponente espectro. Los ojos de Arthur recorrieron el campo de batalla y notaron algo. Espera, entrecerró sus brillantes ojos azules. ¿Dónde diablos está Cyborg? Antes de que pudiera pensarlo más, una fuerza enorme se estrelló contra él. Arthur gruñó cuando dos brazos enormes y cubiertos de pelo lo rodearon por el torso. Chico Bestia, transformado en un enorme oso pardo, soltó un rugido mientras levantaba a Arthur del suelo en un fuerte abrazo. Arthur, detente. Retumbó la voz de Chico Bestia. Este no es el camino. Arthur exhaló lentamente. Su cuerpo se llenó de energía oscura. Intercambio de sombras. En un instante, Arthur desapareció del alcance de Chico Bestia y en su lugar sostenía a uno de sus demonios de las sombras. ¿Qué? Chico Bestia apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que un puño se estrellara contra su costado como una bala de cañón. La fuerza lo envió volando, estrellándose contra un escritorio y deslizándose por el suelo, dejando profundas marcas de garras. Arthur ni siquiera se detuvo. Ya estaba en movimiento. Robin lo vio venir, pero apenas. La rodilla de Arthur se clavó en el pecho de Robin, levantándolo. El líder de los titanes apenas logró girar en el aire, pero aprovechó el impulso para dar una voltereta y aterrizar sobre una rodilla, tosiendo sangre. Arturo fue implacable. Saltó hacia adelante con su espada reluciente. Robin se preparó. Auge. Cayó una lluvia de rayos estelares que obligó a Arthur a girar. Starfire se cernía sobre él, con las manos ardiendo con energía celestial. Lo siento, Arthur volvió a disparar. Pero estás lastimando a mis amigos. Antes de que los rayos pudieran alcanzarlo, una mancha negra cortó el aire. Cuchilla. El soldado de la sombra de Arthur lo interceptó y su enorme espada desvió las explosiones de energía como si fuera un muro de oscuridad. Los ojos de Starfire se abrieron de par en par, justo antes de que Blade atacara. Zush. Apenas logró esquivarlo y dio una voltereta en el aire cuando el acero ennegrecido atravesó el espacio que ocupaba hacía un segundo. Arthur se volvió hacia Robin, activando la sed de sangre, y avanzó con pasos lentos y deliberados. Su aura se encendió y sus brillantes ojos azules atravesaron el aire lleno de polvo. Así como tú valoras a tu familia, la voz de Arthur era fría, pero firme. Protegeré a la mía. Robin apretó los dientes y se puso de pie. Arthur levantó su espada, el filo de la hoja zumbaba con energía oscura. Y entonces su mano se congeló. Los ojos de Arthur se desviaron rápidamente hacia un lado. Una fuerza invisible mantenía su brazo en su lugar. Su mirada brillante se fijó en Raven. Sus propios ojos brillaban, su capa ondeaba por el puro poder que irradiaba. Una energía oscura se arremolinaba en las yemas de sus dedos. Arthur, no tienes por qué hacer esto. Sus brillantes ojos blancos se clavaron en los de él, mientras el poder vibraba a su alrededor. Sé por qué estás luchando. Puedo sentirlo. Arthur apretó más su espada, pero no dijo nada. Crees que no tienes otra opción, pero la tienes, dijo Raven con voz más suave. No estás haciendo esto porque quieras matarnos. Te estás conteniendo. La expresión de Arthur se oscureció, pero ella continuó. No estás intentando ganar. Solo estás intentando mantenernos alejados. Dio un paso hacia adelante lentamente. No se trata solo de la familia, ¿verdad? Se trata de tu sentido de la justicia y... Arthur exhaló bruscamente por la nariz y su aura parpadeó solo por un segundo. No sabes de lo que estás hablando. Su voz era firme, pero había una grieta en ella. Lo sé. El poder de Raven volvió a latir, su magia todavía mantenía su brazo en su lugar. Te conozco, Arthur. Y si realmente quisieras acabar con algunos de nosotros, ya lo habrías hecho. La mirada de Arthur se desvió hacia el rabillo del ojo y su sistema palpitó con una notificación. Misión diaria. Tiempo restante 5 y 4 y... Exhaló con fuerza y las sombras que se arremolinaban a su alrededor retrocedieron, deslizándose hacia su propia sombra como sirvientes obedientes que regresan a su amo. Robin se levantó, con la mandíbula apretada, magullada pero todavía de pie. Bluebeard le giró el hombro, su armadura tembló donde habían aterrizado los golpes de Arthur. Chico Bestia gimió, volviendo a su forma humana, mientras Starfire flotaba, con los ojos llenos de incertidumbre, dividida entre el deber y la confianza. Y luego estaba Raven, su mirada firme, el poder aún flotando en el aire, como si no estuviera del todo lista para dejarlo ir. Ella tenía razón. No había intentado asestarle un solo golpe mortal, ni siquiera cuando tuvo la oportunidad. Arthur suspiró, girando el cuello antes de mirar fijamente a Robin. Considérate afortunado.
Su voz era tranquila, pero con un matiz de advertencia. La próxima vez no seré tan indulgente. ¿Y qué datos tienes sobre mí? Sus labios se curvaron, no exactamente en una sonrisa burlona, ni tampoco en una amenaza. Estarán desactualizados. Y en un abrir y cerrar de ojos, Arthur Blackwind desapareció. La habitación quedó en completo silencio por un momento, salvo por el leve zumbido de las luces del cielo y el sonido distante de las sirenas de la ciudad de abajo. Robin apretó los puños a los costados y su respiración aún era entrecortada por la pelea. Su mandíbula se tensó mientras miraba fijamente el lugar donde Arthur acababa de estar parado. Maldita sea. Su voz era baja, pero la frustración en ella era palpable. Odiaba sentirse superado. Superado. Y Arthur había hecho ambas cosas sin esfuerzo. El escarab de Bluebeard le hizo clic y zumbó en su cabeza, escaneando el área por donde Arthur había desaparecido. Amenaza perdida. Requiere recalibración táctica. Jaime exhaló y se frotó la sien. Sí, no es broma. Miró a Robin. Entonces, ¿vamos a ignorar la parte en la que casi nos deja sin palabras? Chico bestia gimió desde donde yacía despatarrado en el suelo. Yo voto porque ignoremos esa parte. Se sentó lentamente, frotándose las costillas. El tipo chocó como un maldito camión y sacudió la cabeza. No, como 10 camiones. Starfire se agachó hasta el suelo, frunciendo el ceño mientras pensaba. Se estaba conteniendo. Su voz era más suave, casi vacilante. Se volvió hacia Robin. Tú también lo viste, ¿no? Tuvo muchas oportunidades, especialmente contra ti, pero no lo hizo. Raven fue la última en hablar. Se quedó congelada por un segundo, sus manos todavía brillaban débilmente con energía oscura. Pero su mente estaba en otra parte, su expresión era distante. Ella lo había sentido. La rabia de Arthur, su frustración, su feroz lealtad. Pero más que eso, ella había sentido su vacilación. Él no había querido esta pelea. En realidad, no. Poco a poco, bajó las manos y dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta que había estado conteniendo. No voy a renunciar a ti, dijo en voz baja. Oscuro. El aire frío y húmedo se pegaba a su piel mientras Arthur permanecía de pie en medio de un pasillo mal iluminado. Las luces parpadeantes de arriba proyectaban sombras espeluznantes sobre las paredes agrietadas y manchadas. Los ecos débiles de los gritos que venían de lejos y las risas frenéticas se deslizaban por los pasillos. Una notificación del sistema parpadeó frente a él. Zona de penalización activada. Sobrevivir durante 4 horas. Restricciones. Habilidades específicas del trabajo. Bloqueadas. La mayoría de las habilidades. Bloqueadas. Recompensas. Más 3 aumento de estadísticas más habilidad aleatoria. Arthur dejó escapar un suspiro brusco. Estaba demasiado ocupado, o tal vez mi mente estaba demasiado nublada. Olvidé hacer mi misión diaria. Sacudió la cabeza y sus hombros se movieron cuando el peso cayó sobre él. Miró a su alrededor, con sus instintos en alerta máxima. Necesito ir a buscar a Alex, pero primero, ¿dónde diablos estoy? Luego, sus ojos finalmente lograron adaptarse a la luz tenue para contemplar las puertas de hierro oxidadas, las pinturas ampolladas y los arañazos de escrituras de aspecto demencial en las paredes. En la parte superior, Arkham Asylum. Claramente, la expresión en el rostro de Arthur se había oscurecido ahora. Por supuesto, lugar perfecto para el castigo. En un instante, llegó otra notificación. Sobrevivir. Soltó un suave suspiro y su espada de Prometeo se materializó en su agarre, el frío metal zumbando con poder. Si hubiera terminado aquí en el nivel 1, podría haber estado preocupado y apretó su agarre, sus brillantes ojos azules escudriñando la oscuridad que tenía frente a él. Una sonrisa torcida se formó en sus labios. Pero, ¿qué horrores esconde este lugar? Ellos deberían ser los que estén preocupados. Capítulo 26. El aire estaba cargado de locura en aquel asilo. Largas sombras danzaban a lo largo de las paredes agrietadas, proyectadas por las bombillas parpadeantes del techo, retorciéndose y distorsionando, como las manos agarradoras de los condenados. Tan pronto como Arthur dio un paso hacia adelante, un grito gutural rompió el silencio. De repente se escuchó un ruido de la puerta abriéndose a su derecha, un lunático de ojos desorbitados y con una sonrisa maníaca encorvado sobre sí mismo y arrojado hacia él, su camisa de fuerza hecha jirones abriéndose, palabras talladas en su pecho en enormes heridas irregulares y autoinfligidas que decían: sonríe. Siempre está mirando. Arthur no lo dudó. Su espada atravesó la carne como si fuera papel, su corte separó la mitad superior de las piernas del hombre de un solo golpe. La sangre se esparció por las paredes mientras la risa trastornada del hombre moribundo brotaba y se desplomaba en un montón. Los demás apenas le permitieron a Arthur respirar un momento antes de que 3 más se precipitaran hacia él. Uno empuñando una tubería oxidada, otro mordisqueando una mano cortada y el último chillando un galimatías incomprensible. Él sabe lo que eres. Arthur se agachó para esquivar el primer ataque, giró y hundió su espada en el estómago del lunático.
Un jadeo húmedo escapó de los labios del hombre antes de que Arthur liberara su espada de un tirón y girara justo a tiempo para decapitar al segundo. El tercero saltó hacia él, con los dedos en forma de garras intentando alcanzar su rostro, pero Arthur se hizo a un lado y le clavó el codo en la garganta. El lunático se atragantó y se tambaleó hacia atrás, pero Arthur dio un paso adelante y lo atravesó en el corazón. Todos morís demasiado fácil, exhaló, limpiando la sangre de su espada. El manicomio no cedía. Las puertas crujían al abrirse, se oían pasos y los pasillos se llenaban de susurros. En ese lugar, la locura misma parecía respirar. Entonces lo oyó. Una risa. No era una risa cualquiera, sino una risa lenta y espasmódica que se le metía en los huesos, rebotaba en las paredes y se hacía cada vez más fuerte hasta que era lo único que podía oír. Ajajaja, ja, jajajaja. Arthur apretó la mandíbula. Maldito payaso. Sacudió la cabeza y siguió adelante. La risa continuaba, una presencia burlona e invisible que le ponía los pelos de punta. No era una mera ilusión. El manicomio estaba intentando quebrarlo, introducirse en su mente. Lástima, duró un par de horas, pero Arthur Blackwind no se quebró. Entonces, sin previo aviso, algo enorme atravesó una puerta de acero que había frente a él y lanzó escombros por los aires. Arthur levantó su espada instintivamente y entrecerró sus brillantes ojos azules mientras una figura enorme y deforme avanzaba pesadamente, resoplando con cada respiración. Tú no perteneces aquí. Ante él se encontraba la enorme figura de Vane, con las venas hinchadas por el poder puro y la máscara silbando mientras el veneno se derramaba por su cuerpo. Sus nudillos crujieron al pasar por encima de los restos de la puerta y sus ojos rojos se clavaron en Arthur. Arthur inclinó la cabeza y sonrió. Sí, se podría decir que sí. Me perdí mi misión diaria, ¿sabes? Vane no se demoró. Lanzó un rugido y se lanzó, su puño cayendo con mucha fuerza. Arthur esquivó el ataque y apenas tuvo tiempo de que el lugar donde se encontraba se derrumbara bajo el peso del golpe. Una columna de polvo y escombros estalló en el aire, pero Arthur ya estaba corriendo, con sus instintos agudizados y su espada nadando con precisión letal. Un corte brutal y cortante, y Arthur cortó el brazo de Vane a la altura del hombro. La enorme rama golpeó el suelo con un estruendo sangriento, la sangre brotó a borbotones como si saliera de una boca de incendios mientras Vane emitía un rugido gutural de agonía. Sin embargo, en lugar de vacilar, en lugar de derrumbarse de dolor, siguió avanzando. Arthur apenas tuvo tiempo de asimilarlo antes de que el puño que Vane le había dejado se balanceara con una fuerza monstruosa, alcanzándolo justo en el pecho. Grieta. La fuerza del golpe hizo que Arthur saliera volando por la habitación como una bala de cañón humana y se estrellara contra la puerta oxidada de una celda. El metal crujió, las paredes se agrietaron y él cayó al suelo hasta que finalmente se detuvo y volvió a ponerse de pie. Arthur exhaló bruscamente, su cuerpo gritaba por el poder absoluto. ¿Qué demonios sí? Vane se tambaleó, respiraba con dificultad y la sangre brotaba del muñón donde antes estaba su brazo, pero sus ojos, todavía ardían de rabia. Débil, gruñó Vane, con el veneno aún corriendo por sus venas. Arthur chasqueó la lengua y apretó la espada con más fuerza. Amigo, te queda un brazo. No empieces a decir estupideces. Su espada brilló con energía oscura mientras saltaba hacia adelante, acortando la distancia en un instante. Su espada cortó el aire, obligando a Vane a bloquear, pero Arthur aprovechó el impulso para saltar sobre él, girando en el aire, su gran espada se materializó de la nada y la hizo caer crack. Vane gruñó y se tambaleó hacia adelante mientras la sangre goteaba de su hombro. Arthur aterrizó detrás de él y se torció el cuello. Podría seguir haciendo esto todo el día. Vane gruñó. Su mano se extendió hacia los tubos que tenía en la espalda, con el objetivo de inyectar una dosis mayor de veneno. No había forma de que Arthur le permitiera hacer eso. Desapareció en un instante, avanzó como una sombra detrás de Vane y, antes de que reapareciera, su espada ya había atravesado los tubos de veneno. SHRRRKKK. Con un siseo, el gas que escapó fue seguido por el rugido agonizante de Vane. Sus músculos se aplanaron un poco y sus acciones se volvieron lentas. Arthur no perdió el tiempo. Una patada circular en la cara hizo que Vane se tambaleara hacia atrás. Arthur aprovechó de inmediato y lanzó un ataque tras otro hasta que su espada se clavó profundamente en la carne y destrozó una defensa débil tras otra, hasta que el corte final arrojó a Vane al suelo, inmóvil. Arthur permaneció de pie junto a él, respirando mientras recuperaba el aliento. Las risas y susurros bailaron en su mente una vez más. Mirando lentamente hacia el pasillo, dejó escapar un jadeo. Los cuerpos yacían en montones, con los rostros retorcidos y sonriendo grotescamente hacia la eternidad, con sus máscaras de payaso todavía puestas. Arthur silbó agudamente y saltó sobre la pila, dejándose caer y colocando su espada sobre su hombro. Ese payaso debería rezar a Dios para que nunca lo encuentre en la vida real. Notificación del sistema. Tiempo restante en la zona de penalización. 5 y 4 y 3 y Q. Arthur suspiró y apretó con más fuerza su espada. Ya era hora.
Metrópolis LexCorp. Fuera de las paredes de cristal, la sala de conferencias dominaba la ciudad, con su horizonte iluminado por las luces de neón de la metrópolis. En el interior, la tensión era palpable. Lex Luthor estaba sentado a la cabecera de una mesa larga y elegante, con los dedos entrelazados y el rostro convertido en una máscara de irritación apenas disimulada. Al otro lado de la mesa, Adam Blackwing se movió ligeramente y comenzó a seleccionar con mucha precisión cada palabra con cuidado. Señor Luthor, insistí en esta reunión urgente porque creo que la logística prevista de nuestra asociación necesita ajustes. Ha habido retrasos inesperados en la adquisición de recursos, ¿y sí? Lex resopló con fuerza por la nariz, ya aburrido. Adam, ¿has venido hasta aquí para esto? No necesito excusas. Necesito resultados. Confío en que no me hagas perder el tiempo con algo tan... Hizo un gesto vago, trivial, considerando lo que está en juego. Adam forzó una risa educada. Por supuesto, señor Luthor. Solo pensé que sería mejor asegurarme personalmente de que todo salga lo mejor posible. Los labios de Lex se curvaron con desagrado. Esto fue una pérdida de tiempo. Se puso de pie y se abrochó la chaqueta del traje con un movimiento suave. Si eso es todo, tengo asuntos más importantes de los que ocuparme. Se giró para marcharse. Y luego. ¿Me llevarías a tu laboratorio si te lo pidiera amablemente? Lex se congeló a mitad de paso. Algo no estaba bien. La voz sonaba parecida, pero no exactamente. Tenía un peso, una profundidad que la de Adam nunca tuvo. Algo antinatural. Lex se giró lentamente, esperando ver al hombre con el que estaba hablando segundos atrás. Excepto que no era Adam. Su mirada aguda se clavó en el hombre sentado al lado de Adam. El aire en la habitación estaba más oscuro y pesado. Las luces. Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0, significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. De la ciudad proyectaban sombras largas y antinaturales, como si las cosas se movieran por sí solas. Y en el centro había una figura sentada envuelta en una oscuridad retorcida, con un aura de pura amenaza que emanaba de ella en oleadas. Los ojos de Lex se entrecerraron. ¿Quién eres tú? La figura sonrió, sus brillantes ojos azules resaltaban en medio del abismo que giraba a su alrededor. Vamos, señor Luthor, no perdamos tiempo con presentaciones. Las sombras a su alrededor se hicieron más profundas, pulsando como una entidad viviente, zarcillos de oscuridad arrastrándose a lo largo de la mesa. Ambos sabemos que tú y yo tenemos un lugar importante donde estar. Capítulo 27. Proyecto Doomsday. Lex Luthor se había enfrentado a muchas amenazas en su vida. Metahumanos, dioses, un kryptoniano. Pero esto era algo nuevo. Arthur avanzó a grandes zancadas, las sombras se curvaban y movían con cada paso, inclinándose ante su presencia como una fuerza invisible de la naturaleza. La mano de Lex se disparó hacia un botón oculto debajo de la mesa de conferencias, pero antes de que pudiera presionarlo, su cuerpo se sacudió violentamente en el aire. Una fuerza invisible lo agarró y lo levantó sin esfuerzo, como si no pesara nada. El traje se le tensó alrededor del cuello y se quedó sin aliento. Los ojos fríos y brillantes de Arthur lo miraron fijamente. No hagas nada estúpido, Luthor. Eres un hombre inteligente, actúa como tal. Lex apretó los dientes y luchó contra la fuerza invisible. ¿Qué demonios eres? Preguntó. Se escuchó una risita desde un costado. Oh, te encantará Lex, dijo Adam, recostándose contra la mesa, con los brazos cruzados. Es mi hermano pequeño. Los ojos de Lex se abrieron de par en par. ¿Tú qué? Giró la cabeza hacia Adam, que todavía estaba suspendido en el aire. Pensé que tu hermano era solo un niño, ¿no? Su mirada se volvió hacia la figura de Arthur envuelta en una capa de sombras, un lunático con poderes. Adam sonrió. Sí, está lleno de sorpresas. Sus ojos se dirigieron hacia Arthur, intrigado. Pero en serio. ¿Qué no puedes hacer? Arthur apenas le dedicó una mirada. No puedo hacer tratos estúpidos con gente peligrosa que destruirían mi nombre. Silencio. La sonrisa de Adam vaciló y su expresión se tensó por primera vez. Arthur se volvió hacia él. Buen trabajo, viniendo aquí rápido. Adam exhaló y recuperó la compostura. Por supuesto. Tomé el jet privado más rápido que tenía. Siempre cumplo con mi palabra, hermano. Arthur asintió lentamente. Entonces vete. Yo me encargaré de aquí en adelante. Adam levantó una ceja. ¿Y dejarte sola con Lex Luthor? Arthur inclinó la cabeza y sus brillantes ojos azules atravesaron la habitación en penumbra. Mírame. ¿Parece que necesito ayuda? Adam lo observó durante un largo rato y luego se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Está bien. Pero ten cuidado. Finalmente Arthur sonrió y miró a Lex. Luthor debería ser el que se preocupara por eso. El edificio del LexCorp estaba tan impecable como siempre, sus pasillos repletos de ejecutivos, científicos y personal de seguridad.
Sin embargo, mientras Arthur y Lex caminaban uno al lado del otro, nadie se atrevió a intervenir. Tal vez fue la tensión sutil en el aire, la forma en que la presencia de Arthur hizo parpadear la luz, o tal vez fue porque Lex Luthor, tenía sus manos atadas detrás de su espalda por alguna fuerza invisible y aún caminaba como si tuviera el control. La expresión de Lex permaneció neutra, pero su mandíbula se tensó cuando pasaron junto a algunos empleados de alto rango. Algunos redujeron el paso, mirándolos a él y a Arthur, pero una sola mirada fría de su director ejecutivo los hizo seguir adelante. Lex finalmente rompió el silencio. ¿Sabes? Es un poco excesivo exhibirme de esta manera en mi propio edificio. Arthur ni siquiera lo miró. Vivirás. Lex exhaló con fuerza por la nariz. Al menos déjame usar mis manos. Supongo que no me has arrastrado hasta aquí solo para humillarme delante de mi personal. Arthur sonrió. No. No usarás tus manos hasta que lleguemos a tu laboratorio. Lex entrecerró los ojos y se le estaba agotando la paciencia. ¿Y si me niego? Arthur lo miró de reojo. Sus brillantes ojos azules reflejaban una diversión tranquila y peligrosa. Entonces te llevaré. Lex apretó la mandíbula, dejó escapar un fuerte suspiro y siguió caminando hasta que se detuvieron frente a un ascensor. Las puertas del ascensor se abrieron y dejaron al descubierto un interior vacío y revestido de espejos. Arthur entró primero y sus ojos captaron de inmediato el panel de botones iluminado. Su mirada se dirigió hacia abajo y se posó en el logotipo del LexCorp junto al nivel más bajo. Acceso restringido. Él sonrió. ¿Eso es todo, no? Lex no respondió, pero su sutil cambio de postura dijo mucho. Arthur no esperó la confirmación. Buscó en su bolsillo y sacó la elegante tarjeta de acceso negra que le había dado su hermano. Con un movimiento casual, la luz roja de restricción parpadeó en verde y el ascensor comenzó su descenso silencioso. El aire se hizo más pesado en el espacio confinado y la tensión se estiró entre ellos como un alambre tensado. Lex finalmente rompió el silencio, su voz mesurada. ¿De dónde sacaste eso? Adam, por supuesto. Entonces, ya sabes en qué estoy trabajando. Arthur se apoyó contra la pared del ascensor, con los brazos cruzados. Sí, quiero. La expresión de Lex se volvió fría. Entonces debes entender que si tan solo piensas en interferir, las consecuencias serán severas para ambos. Arthur inclinó la cabeza y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. No. Solo para ti. Los ojos de Lex parpadearon con irritación. Por primera vez en mucho tiempo, no era él quien dictaba el ritmo de una conversación. Arthur volvió la mirada hacia los números descendentes en el panel del ascensor. Entonces dime, Luthor. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Estás jugando con fuego solo para ver quién se quema primero? Lex soltó una risita. ¿Fuego? No. El fuego es predecible, controlable. Prefiero las cosas un poco más calculadas. Arthur se burló. Ese es tu problema, Luthor, solo confías en lo que puedes controlar. Y cuando algo no encaja perfectamente en tus planes, intentas deshacerte de ello. Por eso odias tanto a Superman. Es algo que no puedes manipular, algo que existe fuera de tus pequeñas y perfectas ecuaciones. La expresión de Lex permaneció indescifrable, pero había un destello de fastidio en sus ojos. Ahórrate la filosofía. ¿Crees que eres diferente? Estás aquí, en mi edificio, obligándome a actuar, pero hablas de control como si estuvieras por encima de él. Arthur sonrió con sorna y apretó más fuerte su agarre a través de la autoridad del gobernante, lo que hizo que Lex se pusiera rígido. No necesito control, Luthor. Solo necesito que abras las malditas puertas que solo tú puedes abrir. El ascensor se detuvo suavemente y se escuchó un suave repiqueteo en el reducido espacio. Cuando las puertas se abrieron, la postura de Lex se tensó y su habitual comportamiento sereno se quebró ligeramente. Arthur salió primero y contempló el enorme laboratorio subterráneo que se extendía ante él, una catedral de tecnología bañada por una luz blanca estéril. Filas de estaciones de trabajo de alta tecnología zumbaban de actividad, cámaras de cristal cubrían las paredes y complejos planos parpadeaban en pantallas holográficas. La enorme escala de la operación del LexCorp hizo que incluso Arthur dudara un segundo. Lex exhaló bruscamente y dio un paso adelante, pero no apartó la vista de Arthur. Sus dedos temblaron levemente, Arthur no estaba seguro de si era por frustración o por nervios. Arthur se volvió hacia él, ladeando la cabeza. Digamos que destruyo todo aquí, ¿cuánto pierdes? Lex apretó la mandíbula y su voz sonó baja y peligrosamente aguda. Ni siquiera te atrevas. No lo destruiré, dijo Arthur en voz baja pero firme. Siempre y cuando me muestres el proyecto Doomsday. Los pensamientos de Lex se aceleraron. Doomsday lo había mantenido en secreto, enterrado en lo profundo de sus laboratorios subterráneos, oculto incluso para la Liga de la Justicia. Y ahora este chico descarado, esta figura modesta parada frente a él, sabía exactamente qué había allí abajo, incluso el nombre. ¿Cómo? ¿Cómo lo había descubierto? Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, aunque apenas llegó a sus ojos, señal de su irritación. Lex mantuvo la voz controlada, pero la tensión en su mandíbula era imposible de ignorar.
¿Por qué deseas destruir este proyecto? Por tus métodos, puedo decir que no eres como el resto de las maravillas con capa. Los ojos de Arthur brillaron con una mezcla de diversión y algo más oscuro. ¿Quién dice algo sobre destruir? Respondió con tono cortante. Lex enarcó una ceja y golpeó con los dedos la elegante superficie de una consola cercana mientras intentaba recuperar la compostura. Entonces, ¿qué quieres? Su voz se volvió más aguda. ¿Más dinero? ¿Más poder? La mirada de Arthur no vaciló, sus ojos brillaban con la peligrosa certeza de alguien que ya había tomado su decisión. Lo quiero para mí, dijo, sus palabras eran simples pero cargadas de significado. Lex retrocedió, sorprendido por la audacia. Su mente daba vueltas, tratando de descifrar qué era lo que realmente buscaba Arthur. ¿Qué quieres decir con eso? Tartamudeó Lex, intentando entender la situación. La impaciencia de Arthur se extendió por el aire mientras le lanzaba a Lex una mirada mordaz. Ya perdimos suficiente tiempo. Muévete. Lex, aunque claramente inquieto, no discutió. Se dio la vuelta y condujo a Arthur hacia el interior de los laberínticos pasillos del laboratorio, pasando por hileras de puertas metálicas y tecnología avanzada que zumbaba suavemente de fondo. Las luces tenues parpadeaban al ritmo del pulso constante del equipo, amplificando la tensión en el aire. Finalmente, llegaron a una puerta enorme e imponente, de superficie lisa y sin ninguna señal. El tipo de puerta que esperarías que protegiera algo catastrófico, algo que no estaba destinado a ser visto por nadie. Lex pasó una tarjeta de acceso y el sonido de la cerradura electrónica al abrirse resonó en el pasillo. Cuando la puerta se abrió, los agudos ojos de Arthur se centraron inmediatamente en lo que había dentro. En el centro de la habitación había un tubo de agua gigante hecho de vidrio, y el débil resplandor de un panel de control iluminaba la figura que había en su interior. Era una forma enorme, suspendida en líquido, una figura que solo podía describirse como una pesadilla que esperaba ser desatada. Su cuerpo era enorme, lleno de músculos antinaturales, con venas que sobresalían de la superficie como una grotesca burla de la vida. Había tubos y cables conectados a su piel, que la alimentaban y la mantenían en una especie de éxtasis. Proyecto Doomsday. Arthur estudió a la criatura con una mirada fría y calculadora, entrecerrando ligeramente los ojos. Casi podía sentir el poder que vibraba bajo la superficie. Estaba lejos de estar lista, Lex había tenido razón en eso. Pero estaba innegablemente viva. La voz de Lex sonó tensa mientras observaba a Arthur acercarse al vaso. No está listo. Ni siquiera cerca. Sus palabras eran firmes, pero había una pizca de incertidumbre en ellas. La mirada de Arthur permaneció fija en la criatura, pero algo cambió en la atmósfera, algo más sutil. Inclinó la cabeza ligeramente, sintiendo una leve vibración en el aire. No era solo la criatura la que estaba viva. Había algo más, algo oculto, respirando, silencioso pero inconfundible. Su mirada se volvió hacia Lex y su tono fue cortante. «Tienes a alguien más aquí, ¿no?» Lex se quedó paralizado, su expresión cambió por un momento antes de recuperar la compostura. «¿Yo, de qué estás hablando?» dijo, tratando de ocultar la repentina inquietud en su voz. Pero Arthur se dio cuenta. Capítulo 28. Arthur apretó más fuerte su espada, cuya hoja brillaba bajo las luces estériles del laboratorio. Sus ojos brillantes se clavaron en Lex, que estaba a unos pasos de distancia, con su arrogancia habitual ahora mezclada con inquietud. «Explícate». La voz de Arthur era baja, con un matiz de calma mortal mientras apuntaba su espada hacia una sección de la pared, la que no tenía puertas ni marcas, pero irradiaba algo oculto. Lex levantó las manos en señal de rendición, con una paciencia controlada y forzada en la voz. «¿Estás imaginando cosas? ¿No hay nada más allá?» Arthur no lo dejó terminar. Con un movimiento de muñeca, la autoridad del gobernante se elevó por el aire y, en un instante, Lex cayó al suelo. Su cuerpo se estrelló contra la misma pared que estaba tratando de proteger y dejó escapar un jadeo agudo cuando el impacto sacudió la habitación. Antes de que Lex pudiera recuperarse, Arthur levantó la otra mano, esta vez hacia el tubo de contención de Doomsday. El vidrio reforzado crujió bajo una fuerza invisible y se formaron fracturas como telarañas en su superficie. El líquido del interior se agitó violentamente mientras la criatura se movía. «Lo romperé», dijo Arthur, con un tono sin emoción. Los ojos de Lex se abrieron de par en par y un extraño destello de pánico atravesó su rostro. Luchó contra el agarre invisible que lo mantenía contra la pared. «Maldito loco». Apretó los dientes y luego dejó escapar un suspiro brusco. «Está bien. Está bien. Tú ganas». Arthur no bajó la mano. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos brillantes permanecieron fijos en Lex. Lex tosió y se movió incómodo antes de murmurar. «Logré capturar a alguien. Alguien que incluso se escabulló del radar de la Liga de la Justicia. No pudieron encontrar ningún rastro de él, ninguna evidencia, nada». La expresión de Arthur no cambió. Solo dijo dos palabras: «Ábrelo». Lex vaciló. Arthur apretó con más fuerza a Lex y al tubo del juicio final. El cristal emitió un fuerte crujido. «Ahora». Maldiciendo en voz baja, Lex finalmente cedió.
Con un movimiento reacio, presionó un interruptor oculto incrustado en la pared. Apareció una grieta donde antes no había nada y, con un siseo mecánico, una sección de la pared se abrió y reveló otra cámara más allá. Arthur dio un paso adelante, con la espada todavía en la mano. El aire era pesado, cargado, equivocado. Sus instintos le gritaban, esto era grande. Y entonces la vio. Arthur se detuvo en seco. Suspendido en el centro de la cámara tenuemente iluminada había una gran cápsula de contención, que zumbaba suavemente y emitía rayos de energía que parpadeaban a lo largo de su superficie. Dentro, inmóvil, había una mujer joven, su cuerpo estaba sujeto por ataduras avanzadas y ataduras selladas y, por supuesto, kriptonita. Su cabello dorado flotaba levemente en la éxtasis de gravedad cero, y sus rasgos perfectos estaban iluminados por el suave resplandor azul del campo de contención. Arthur apenas procesó las lecturas que aparecían en la pantalla junto a la cápsula. El nombre escrito allí no era necesario. Él sabía exactamente quién era. Kara Zor-El. Superchica. Arthur exhaló lentamente, con la mente acelerada. ¿Lex la había capturado? ¿La había escondido también que ni siquiera la Liga de la Justicia la había encontrado? La voz de Lex rompió el silencio. Supongo que la reconoces. Arthur no lo miró. Sus dedos se apretaron alrededor de la empuñadura de su espada y su mandíbula se tensó. Lex, siempre oportunista, continuó. ¿Tienes idea de lo difícil que fue poner mis manos sobre una kryptoniana real? Y mucho menos mantenerla oculta. La Liga la ha estado buscando desde hace algún tiempo. Y sin embargo, aquí está. Soltó una risita petulante. No es que nunca sospecharan de mí, por supuesto, simplemente estaba 5 pasos por delante. Arthur lo miró lentamente, con una expresión indescifrable. Pero en ese momento, Lex sintió algo diferente, algo más frío que antes. Lex siguió adelante, percibiendo una oportunidad. Piénsalo, Arthur. Un kryptoniano. Bajo tu control. ¿Quieres poder? No hay nada más poderoso que tener un kryptoniano vivo y que respire como tu activo. Imagina las posibilidades que puedo crear. ¿Puedo hacerte aún más fuerte? Arthur se movió tan rápido que Lex ni siquiera lo vio. En un abrir y cerrar de ojos, su espada estaba en la garganta de Lex. El multimillonario se quedó paralizado y su sonrisa desapareció. La voz de Arthur era tranquila, pero sus siguientes palabras tenían una finalidad absoluta: callarse la boca. Lex tragó saliva con fuerza, dándose cuenta de que quizá había calculado muy mal. Arthur permaneció inmóvil, con los ojos clavados en la figura inmovilizada de Kara. El suave resplandor azul del campo de éxtasis se reflejó en su espada y apretó la empuñadura. Luego, sin apartar la mirada, levantó la mano. Cuchilla. Una sombra se movió a su lado y de ella emergió una figura alta y vestida con una capa oscura, su soldado de sombra más letal. Blade permaneció en silencio, mientras sus inquietantes y brillantes ojos escudriñaban la cámara. Arthur dio una orden simple. Destruyan todas las cámaras aquí. Blade no actuó de inmediato. En cambio, giró ligeramente la cabeza y escudriñó la habitación con una mirada fría y calculadora. Una fracción de segundo después, se movió. Una serie de disparos precisos resonaron en la recámara y cada uno dio en el blanco. Saltaron chispas de todos los dispositivos instalados, fuentes de seguridad, sensores, sistemas de monitoreo, todos fueron eliminados con una eficacia letal. Lex se estremeció, dando involuntariamente un paso atrás mientras la destrucción se desarrollaba ante él. Arthur no se detuvo allí. Otra sombra se agitó, seguida por una ola de oscuridad mientras emergían más de sus demonios, figuras enormes y monstruosas con ojos brillantes y garras más afiladas que el acero. Arthur señaló las ataduras de Kara. Destrozarlo todo. Sus demonios se inclinaron al unísono antes de lanzarse hacia adelante. Con una fuerza aterradora, desgarraron y destrozaron las ataduras de metal, sus garras cortaron sin esfuerzo lo que debería haber sido un material irrompible. Las cerraduras selladas se agrietaron y se doblaron bajo la fuerza. Las chispas y la energía parpadearon salvajemente mientras desmantelaban la unidad de contención, centímetro a centímetro. La compostura del ex se hizo añicos. Dio otro paso atrás, abriendo la boca como para protestar, pero lo que vio ante él lo dejó sin palabras. Esto no era normal. Esto no era natural. Esto era algo que escapaba a sus cálculos. Arthur finalmente volvió su mirada hacia él, sus ojos brillando con un desdén casi divertido. Diría que es impresionante que hayas logrado capturarla, reflexionó Arthur, ladeando ligeramente la cabeza. Su tono no era burlón, en todo caso, era inquietantemente neutral. Pero, de nuevo, eres tú, y eres un cabrón enfermo. Lex apretó los dientes mientras su mente corría buscando una manera de salir de esta situación. En el momento en que se rompió la última atadura, Arthur pateó el fragmento brillante de kriptonita a lo lejos, arrojándolo a la oscuridad. El enfermizo resplandor verde parpadeó y se desvaneció. Uno de sus soldados de la sombra, un demonio imponente, dio un paso adelante y levantó con cuidado la figura inconsciente de Kara en sus brazos. Arthur la estudió con expresión ilegible. Demasiado fácil. Su instinto le decía que algo iba mal. Entonces, sucedió.
Un jadeo repentino, agudo, entrecortado y lleno de furia desenfrenada. Los ojos de Kara se abrieron de golpe, ardieron y brillaron de un rojo intenso. La habitación entera tembló. Una onda expansiva explotó hacia afuera y arrojó al soldado de sombra que la llevaba a través del laboratorio como si fuera un muñeco de trapo. Se estrelló contra la pared con suficiente fuerza para dejar un cráter profundo antes de desintegrarse en humo. Arthur apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Kara ya estuviera sobre él. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estoy? Gritó con voz ronca por la rabia y la confusión. Su puño se disparó hacia su rostro, apenas logró cambiar de postura, levantó su espada justo a tiempo para absorber la peor parte del impacto. La fuerza lo hizo resbalar hacia atrás, sus botas tallaron surcos profundos en el piso metálico del laboratorio. Otra onda de choque. Las paredes se agrietaron, la maquinaria se hizo añicos y las alarmas sonaron. Arthur apretó la mandíbula. Esto era malo. Sus soldados de sombra se apresuraron hacia adelante, moviéndose para contenerla. Kara los vio, y reaccionó instantáneamente. Su visión de calor se encendió y dos rayos de pura destrucción atravesaron el aire. El primer soldado desapareció en humo antes de que éste la alcanzara. El segundo se lanzó, pero fue atrapado en el aire y arrojado de cabeza al suelo con una fuerza que hizo temblar la tierra. Arthur maldijo en voz baja. Ella no estaba pensando. Estaba corriendo puramente guiada por el instinto, la rabia, la confusión y el miedo. Y él era el enemigo. Maldita sea, Kara. Gruñó Arthur, agarrando su espada con fuerza mientras apenas esquivaba otro puñetazo salvaje, que le atacaba con la velocidad de una tormenta eléctrica. Tienes que... Ella no escuchó. Ella no lo estaba escuchando. Ella estaba de nuevo sobre él como una mancha cegadora, esta vez apuntando directo a su garganta. Arthur apretó los dientes. No había más tiempo para palabras. Su espada se movió hacia arriba y el filo brilló bajo las luces parpadeantes. Acero metacero. Un momento de quietud, luego el aire se quebró mientras la colisión enviando otra onda de choque a través del laboratorio. Y en el caos Lex Luthor sonrió. Con Arturo distraído, el rey de Metrópolis giró sobre sus talones y echó a correr. Arthur gruñó mientras levantaba su mano, deseando que la fuerza de la autoridad del gobernante envolviera a Kara y la mantuviera en su lugar. Nada. Su cuerpo se tensó durante medio segundo, los músculos se tensaron, pero luego... Grieta. Ella lo atravesó, liberándose como si su habilidad no fuera más que un hilo débil tratando de contener un huracán. Arthur entrecerró los ojos. Me lo imagino. Kara se dirigió rápidamente hacia él, con el puño cerrado, y la enorme presión detrás de su ataque dobló el piso de acero bajo sus pies. Arthur no lo dudó. Le arrojó lo más cercano que tenía a su alcance. Una consola de computadora del tamaño de un escritorio. Se estrelló contra su rostro y apenas logró frenarla. Blade, llama su atención. El soldado de sombra caballero de élite respondió instantáneamente. Dos elegantes pistolas negras se materializaron en las manos de Blade, y él descargó sobre ella sus brazos como un borrón mientras una bala tras otra caían contra su cuerpo indestructible. Las balas rebotaban en ella como gotas de lluvia sobre el acero. Kara la fulminó con la mirada, la visión de calor crepitaba en sus ojos, y antes de que Arthur pudiera advertirle, ella se movió. Con un movimiento rápido, agarró a Blade por el cuello, lo levantó del suelo y luego... ¡Auge! Ella lo estrelló contra el suelo con la fuerza del impacto de un meteorito y todo el laboratorio tembló por el golpe. La forma de Blade se hizo añicos y se disipó instantáneamente. Arthur suspiró. Sí, es un desperdicio de maná seguir dejándolos regenerarse contra ella, esto no va a terminar bien. Kara no esperó. Atacó de nuevo, con una expresión que mezclaba rabia y confusión. Arthur lo esquivó. Apenas. Su puño falló por una pulgada en su mandíbula, la presión del viento por sí sola hizo que sus oídos zumbaran. Arthur se agachó y tomó represalias. Una brutal patada en las costillas. Su bota impactó satisfactoriamente, haciendo que Kara patinara hacia atrás, pero ella apenas reaccionó. Sin dudarlo, ella atacó. Arthur la encontró en el aire, girando su cuerpo y asestándole un fuerte codazo en el estómago. Por un breve segundo, su rostro se contrajo de dolor. Entonces ella se recuperó instantáneamente, agarró su muñeca y griega. Auge. Su puñetazo se estrelló contra su pecho como un ariete, enviándolo a volar por todo el laboratorio. La espalda de Arthur chocó contra algo enorme y parecido al cristal. Grieta. Apenas tuvo tiempo de registrar el líquido frío corriendo sobre sus hombros antes de que todo el tanque de contención detrás de él explotara. Un gruñido gutural retumbó detrás de él. Arthur parpadeó. Él giró la cabeza lentamente. Y se quedó mirando. Dentro de la unidad de contención ahora destrozada, algo cambió. Una figura enorme y monstruosa, cubierta de púas de hueso y músculos pulsantes, se agitó dentro de la cámara rota. Arthur dejó escapar un suspiro lento. Excelente. Capítulo 29. Arthur y Super Girl vs Doomsday. Arthur gimió mientras se levantaba del suelo, con los músculos doloridos por el golpe. Buscó su espada, cuyo frío acero le resultó tranquilizador, y respiró lentamente. Esto es malo. Esto no era parte del plan. Dirigió su mirada hacia Kara, que ya se estaba preparando para otro ataque, con los puños apretados y los ojos ardiendo con poder puro. Arthur entrecerró los ojos.
Está bien, ya basta, Kara Zor-El. Levantó una mano con voz firme. Tenemos que dejar de jugar. Ella dudó por una fracción de segundo, justo el tiempo suficiente para que él continuara. No quiero pelear contigo, dijo, manteniendo una postura tranquila e inquebrantable. No quiero hacerte daño. Su respiración era agitada y su cuerpo aún estaba tenso por el combate. La confusión en sus ojos luchaba contra la rabia cargada de adrenalina con la que se había despertado. Arthur pudo verlo. El destello de duda. Por un momento, pensó que la había alcanzado. Entonces su expresión se endureció. Ella se lanzó. Arthur se mantuvo firme. El puño de Kara se disparó hacia adelante, apuntando directamente a su cara, un golpe lo suficientemente fuerte como para romper montañas. Pero Arthur no se movió. Ni un solo paso. En el último segundo, a escasos milímetros de su nariz, ella se detuvo. El aire crepitó entre ellos y su puño se cernió tan cerca que él podía sentir el calor que irradiaba. Su respiración se entrecortó y la furia en sus ojos se transformó en incertidumbre. ¿Por qué no te defiendes?, preguntó finalmente, con voz baja y cautelosa. Arthur exhaló lentamente. Porque no lo necesito, ahora cálmate, Kara. Luego, sin romper el contacto visual, levantó lentamente la mano. Y señaló por encima del hombro. Kara frunció el ceño, pero siguió su gesto. Detrás de ella, los restos destrozados de la cámara de contención silbaron mientras el humo y el refrigerante se derramaban por el suelo. Y luego, un gruñido monstruoso cortó la tensión. Las sombras se movieron. El suelo tembló. Luego, lentamente, unos dedos enormes y huesudos agarraron los bordes de la unidad de contención rota. Un par de ojos rojos y ardientes se abrieron de golpe. Arturo apretó más su espada. Y tenemos un problema mayor. Arthur apretó más la espada mientras la bestia que tenía delante se movía y sus músculos se contraían bajo una piel gruesa y gris pálida. El profundo y gutural gruñido de Donsday resonó en el laboratorio, un sonido que envió una advertencia primaria por el aire. Los fluidos de contención goteaban de su enorme cuerpo y el vapor se elevaba a medida que el monstruo se movía y despertaba lentamente. Arthur exhaló bruscamente. ¿Esa cosa aún no está en plena id? Sus ojos se dirigieron hacia Kara, que todavía estaba tensa, con los puños apretados. Joder, ¿todavía está procesándolo? Arthur no tenía tiempo para esto. Yo estaba planeando acabar con él mientras aún dormía, murmuró, pero tú decidiste probar la alternativa. Kara frunció el ceño, sin dejar de mirar a Arthur y a la monstruosidad que tenían delante. Todavía no tengo idea de quién eres ni por qué estoy aquí. Arthur no la miró. Su mirada permaneció fija en Donsday. Me llamo Arthur. La expresión de Kara se ensombreció y frunció el ceño. Genial. Eso no explica nada. Arthur suspiró y la miró de reojo. Te capturó Lex. Estamos en uno de sus laboratorios ocultos. Por un momento, Kara no reaccionó. Pero entonces, la comprensión brilló en sus ojos y se quedó sin aliento. ¿Capturado?, repitió ella, ahora en voz más baja. ¿Por Lex? Arthur la miró de nuevo. Supongo que eso no te suena de nada. Kara apretó la mandíbula y sus dedos temblaron a los costados. Lo último que recuerdo, y se quedó en silencio, entrecerrando los ojos mientras escarbaba entre los recuerdos borrosos. Estaba en y se detuvo y parpadeó rápidamente. ¿Estaba en algún lugar y metrópolis? ¿Tal vez ciudad gótica? No sé, y todo está borroso. Luego y solo recuerdo haber caído inconsciente por alguna razón. Arthur no pareció sorprendido. Me lo imaginé. Probablemente te drogó y te mantuvo encerrado aquí, lejos de los ojos de la liga. Kara apretó los puños a los costados. Su respiración se volvió más pesada y la frustración se apoderó de ella. ¿Cómo me encontraste?, preguntó ella, girándose completamente hacia él. Arthur finalmente la miró, su expresión plana y legible. No lo hice. Kara parpadeó. ¿Qué? Arthur exhaló y sus ojos se dirigieron de nuevo al enorme y apenas consciente Donsday. Vine aquí por esto, admitió. Resulta que tú fuiste el daño colateral. Kara lo miró fijamente. Arthur no estaba seguro de qué esperaba ella. ¿Una noble misión de rescate? ¿Una sincera declaración de que había pasado por el infierno solo para salvarla? Él no operaba así. El labio de Kara se curvó y por un segundo pareció que estaba a punto de golpearlo en la cara otra vez. Pero entonces rugió el día del juicio final, y los cimientos del laboratorio temblaron bajo su fuerza. Arthur levantó su espada. Preguntas después. Kara hizo crujir sus nudillos, sus ojos azules brillaron con energía solar mientras se levantaba ligeramente del suelo. Ella miró a Arthur. Realmente no me gustas. Arthur sonrió. Bien. Entonces descarga tu frustración en esa cosa. Donsday se abalanzó. El laboratorio se estremeció cuando la monstruosa criatura se lanzó sobre él y sus garras atravesaron el aire como si fueran cuchillas dentadas. Arthur apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de darse la vuelta y la fuerza del golpe dejó un profundo surco en el piso de acero reforzado. Kara se disparó hacia arriba, evitando los escombros que caían sobre él. Sus ojos ya ardían al rojo vivo por la energía. Arthur apretó los dientes. Muy bien, grandullón, veamos qué puedes soportar.
Su espada de Prometeo brilló bajo las frías luces del laboratorio y, con un destello de sed de sangre, desapareció de la vista de Doomsday y reapareció detrás de él. Con un arco rápido y despiadado, atacó. La hoja se clavó profundamente en la piel gruesa y pálida de Doomsday, pero antes de que Arthur pudiera cortar más profundamente, un sonido repugnante llenó el aire. Los músculos se tensaron. Las heridas se cerraron. Los huesos se endurecieron. El siguiente corte de Arthur se detuvo en seco, y su espada rozó lo que parecía acero reforzado. Sus ojos se abrieron. «Oh, debes estar bromeando». Doomsday giró y agitó su enorme puño. Arthur apenas logró levantar su espada a tiempo para bloquearla, pero la fuerza lo hizo resbalar hacia atrás y sus botas abrieron zanjas en el piso metálico. El impacto envió una onda expansiva por el laboratorio, derribando equipos y rompiendo vidrios. Kara aprovechó la oportunidad. Su visión de calor ardió, 2 rayos de furia solar concentrada atravesaron el aire y se estrellaron contra el pecho de Doomsday. La bestia se tambaleó y la carne chisporroteó. Luego se detuvo. El estómago de Arthur se hundió cuando las heridas carbonizadas comenzaron a desaparecer y nuevas capas de piel más gruesa y resistente tomaron su lugar. La expresión de Kara se torció en incredulidad. ¿Qué? Doomsday se volvió hacia ella, inmutable. Impasible. Arthur exhaló bruscamente, con un tono de fastidio en su voz. ¿Estabas diciendo, Luthor? ¿Esta cosa no está lista? Los músculos de Doomsday se hincharon y las crestas de su columna se hicieron más afiladas. Arthur apretó la mandíbula. No me extraña que pueda matar incluso a Superman. La bestia rugió y se abalanzó sobre Kara, agitando ambos brazos en un devastador golpe de martillo. Ella se apartó justo a tiempo, pero el aire se partió en pedazos por la fuerza del golpe. El suelo debajo de ella se dobló, enviando ondas de choque a través del laboratorio. Arthur entrecerró los ojos. Está bien. Si la fuerza no es suficiente y... Extendió una mano y la autoridad de su gobernante atacó, no al día del juicio final, sino al medio ambiente. Los restos de equipo destrozados se elevaron por los aires, escombros metálicos y maquinaria rota se lanzaron hacia el monstruo como 1000 proyectiles mortales. Vidrio, acero y hormigón se estrellaron contra su cuerpo, ocultándolo en una nube de destrucción. Pero cuando el polvo se asentó, Doomsday estaba allí. No dañoso. Arthur murmuró. Bueno, eso es simplemente injusto, pero lo asumí. Kara se lanzó hacia adelante y asestó un puñetazo devastador en la mandíbula de la bestia, que se estrelló contra una pared reforzada. No se detuvo, siguió adelante y asestó un golpe tras otro, con los puños cayendo como si fueran impactos de meteoritos. Arthur corrió, igualando su ataque, esquivando uno de los golpes de Doomsday antes de hundir su espada profundamente en sus entrañas. Por un momento, solo un momento, Doomsday se tambaleó. Arthur giró la hoja, presionando con más fuerza. El día del juicio final se movió. Agarró el brazo que sostenía la espada con una velocidad sobrenatural, con una empuñadura de hierro. Los ojos de Arthur se abrieron de par en par antes de ser arrojado a través de la habitación, estrellando una hilera de terminales de computadora. Arthur. Llamó Kara, pero Doomsday ya se estaba adaptando a ella también. Sus golpes, que antes hacían tambalear a la bestia, ahora apenas la hacían estremecerse. Arthur gimió, levantándose de entre los escombros. Este bastardo está aprendiendo mientras luchamos. Kara apretó los dientes y retrocedió un poco. ¿Qué hacemos? Doomsday gruñó, su enorme cuerpo se onduló con músculos que se adaptaban y heridas que se regeneraban. Todos los ataques que habían lanzado habían funcionado una vez, pero nunca más. Arthur apretó los puños, sintiendo el dolor de sus nudillos magullados. Kara se limpió la sangre de la comisura de la boca. Arthur exhaló bruscamente. Golpeamos más fuerte y no usamos el mismo ataque 2 veces. Kara lo miró con sus ojos azules ardiendo. ¿Estás seguro de que puedes seguir el ritmo? Arthur sonrió a pesar del dolor en las costillas. Ponme a prueba. Arthur se lanzó primero hacia adelante, agachándose para esquivar un golpe salvaje del enorme brazo de Doomsday. Su juego de pies era preciso, impredecible, como un peleador callejero con los instintos de un depredador. Lanzó un uppercut afilado, no para lastimar, sino para distraer. Al mismo tiempo, extendió su mano y su espada voló por el aire, girando como una hoja de sierra. Su fuerza aumentó con la propia intención de Arthur, controlada por la autoridad del gobernante. Doomsday rugió y se lanzó contra Arthur, pero Kara entró en acción. Giró en el aire y golpeó con ambos pies el costado del arma, que se tambaleó y se estrelló contra la espada de Arthur. La hoja de Prometheum cortó su costado, cortando profundamente. Por ahora, Arthur no se rindió. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, se retorció, agarró un tubo de acero suelto con la autoridad del gobernante y lo clavó directamente en el costado expuesto de Doomsday. No le atravesó la carne y la criatura apenas reaccionó. Kara siguió adelante, con el puño brillando con energía solar mientras golpeaba el rostro de Doomsday, destrozando el hueso. Arthur se movió de nuevo, giró, agarró otro pedazo pesado de escombros y lo golpeó en la rodilla de la bestia, obligándola a tambalearse. Ahora fluían juntos. Arthur sorteando el poder bruto de Kara, y Kara adaptándose a los ataques calculados de Arthur.
Pero Doomsday se estaba adaptando más rápido. Arthur fue el primero en notarlo. Su espada, que había atravesado su carne minutos antes, ahora apenas le arañaba la piel. La visión de calor de Kara, que una vez la había quemado, ahora parecía no hacer nada. Doomsday se lanzó contra Arthur con una velocidad sobrenatural. Aunque logró pasar por debajo, la presión del viento lo hizo patinar hacia atrás y chocar contra los escombros. Kara se lanzó hacia adelante, pero esta vez, Doomsday se anticipó a ella. El puño la atrapó en el aire y la hizo estrellarse contra la pared del laboratorio. El estómago de Arthur se retorció ante el sonido del impacto. Ella no se levantó inmediatamente. Arthur se limpió la sangre de los labios. Tenía la vista borrosa, pero su mente estaba alerta. Apretó los dientes. Se suponía que esta cosa quedaría inacabada. Entonces se dio cuenta. Lex no había mentido. No estaba listo, aunque era fuerte, todavía no es el verdadero día del juicio final. Lo cual significaba... Los ojos de Arthur se dirigieron a la esquina de la habitación, a la roca verde brillante que yacía en el lugar donde la había pateado antes. Apretó el puño. Kara, aléjate. Capítulo 30. Arthur y Super Girl vs Doomsday 2. Arthur apretó el puño, su respiración se entrecortó cuando la kriptonita se disparó a su mano con un fuerte tirón de la autoridad del gobernante. Pero no solo lo sostuvo, sino que retorció el acero alrededor de los fragmentos verdes brillantes, forjando un guante tosco y dentado. La kriptonita palpitaba contra su piel, irradiando algo primario y mortal. Tenía un monstruo que matar. Doomsday se tambaleó hacia adelante y su monstruoso rugido sacudió el laboratorio en ruinas. Arthur lo enfrentó de frente. Golpeó con su puño envuelto en kriptonita de Doomsday en el estómago, el impacto envió ondas de choque a través de la habitación. La bestia se tambaleó, su regeneración vaciló por primera vez. Arthur no se detuvo. Giró, retorciendo su cuerpo como un resorte en espiral, y clavó su bota directamente en sus costillas. Grieta. Doomsday se tambaleó hacia atrás y de su garganta salió un sonido entre un gruñido y un jadeo. Arthur sonrió a pesar de la sangre que tenía en la boca. Lo sintió. El monstruo intentó recuperarse, balanceándose salvajemente, pero Arthur resbaló bajo su ataque. Sus movimientos eran bruscos, impredecibles. Cada puñetazo, cada patada, devastadores. La kriptonita atravesó la carne de Doomsday como si nada. El factor de curación, alguna vez imparable, de la criatura se ralentizó, no se detuvo, sino que se retrasó. Arthur vio el cambio en sus ojos. Por primera vez, Doomsday vaciló. Así es, bastardo. Puedo hacerte daño. Esquivó otro golpe, giró en el aire y le asestó un puñetazo en el cráneo. El acero cubierto de kriptonita se hizo añicos contra su piel, pero el impacto hizo que Doomsday se tambaleara sobre una rodilla. Entonces Kara pasó rápidamente junto a él. Ella abordó a Doomsday por detrás, con sus brazos alrededor de su enorme torso. Arthur se giró con los ojos llameantes. Te dije que te alejaras. ¿Estás seguro de esto? Tengo kriptonita justo a tu lado. Kara la agarró con más fuerza. Hizo una mueca de dolor y su respiración era superficial pero decidida. Hazlo, rápido. Arthur no lo dudó. Agarró el guante retorcido y brillante y lo clavó directamente en la garganta de Doomsday. El monstruo se ahogó y su cuerpo se convulsionó violentamente mientras la kriptonita ardía de adentro hacia afuera. Sus rugidos se convirtieron en gritos distorsionados y gorgoteantes. Arturo tomó su espada. El Prometeo brillaba bajo las luces parpadeantes y la hoja zumbaba con una potencia bruta. Con cada gramo de fuerza que le quedaba en el cuerpo, clavó la espada en el pecho de Doomsday, directamente en su corazón. Al principio apenas perforó. Arthur apretó los dientes. Le temblaban los brazos. Se le nubló la vista. Pero siguió adelante. Las venas de sus brazos se hincharon. Sus ojos brillaron de color azul, la furia y el poder lo invadieron mientras emitía un rugido primitivo. Cuando la espada finalmente se hundió hasta la empuñadura, miró fijamente al monstruo. El día del juicio final se estremeció violentamente. Sus monstruosas extremidades se sacudieron, extendiéndose, arañando el arma enterrada en su corazón. Pero era demasiado tarde. La kriptonita latía por sus venas, el Prometeo desgarró su núcleo. Morir. La voz de Arthur estaba cargada de sed de sangre cuando también la activó. Con esa última orden, giró la espada dentro del corazón de la bestia, hundiéndola más profundamente. Doomsday gimió, pero no podía moverse, no podía escapar. Arthur se quedó quieto, sus ojos brillantes perforando la oscuridad. Apretó los dientes, sintiendo que cada pizca de su fuerza de voluntad se ponía en su lugar mientras observaba cómo los ojos de la criatura, una vez invencible, comenzaban a desvanecerse. Y luego todo quedó en silencio. Kara, jadeante, soltó el cuerpo de Doomsday. Su propia fuerza finalmente le falló. Y entonces, en ese momento final, Doomsday cayó y su monstruosa figura se estrelló contra el suelo. La furia de sus ojos se desvaneció. Luego, con un último estremecimiento sin vida, se desplomó a los pies de Arthur. La kriptonita se le escapó de las manos a Arthur y rodó por el suelo. Doomsday. La fuerza imparable, el arma definitiva yacía sin vida. Arthur gimió y se obligó a levantarse. Todo su cuerpo gritaba de dolor. Su visión se nubló.
La sangre goteaba de sus labios, de sus dedos, de su costado. Se tambaleó hacia la kriptonita, apenas logrando levantar el pie, y lo pateó lejos de cara. Arthur se quedó allí, con los hombros subiendo y bajando con cada respiración exhausta, su visión ligeramente borrosa por la pelea. Eso y soltó un suspiro tembloroso, limpiándose la sangre de la boca. Ese no era mi plan. Cara, que aún estaba recuperando el aliento, se pasó una mano por su despeinado cabello rubio. Por fin, se acabó. Arthur volvió la mirada hacia la cáscara sin vida de Donsday. Apretó la mandíbula. No estoy seguro. Cara parpadeó y luego frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Arthur estudió el cadáver y sus instintos le susurraron una advertencia. No creo que esta cosa permanezca muerta por mucho tiempo. Cara dio un paso adelante y se quedó mirando al monstruo inmóvil. ¿Qué? Arthur exhaló lentamente. No estoy seguro, pero creo que puede resucitar. Podría llevar minutos, horas, días. Depende. Puedo estar equivocado. Arthur se arrodilló junto al cadáver de Donsday, con los dedos suspendidos justo encima de su grueso y marcado pecho. Sus ojos brillaron con un brillo extraño. Pero primero presionó la palma de la mano contra la piel fría y la energía oscura de sus poderes de monarca de las sombras lo atravesó. Sus ojos brillaron de color azul y su aura se oscureció cuando susurró la palabra, surgir. No pasó nada. Arthur entrecerró los ojos. Su poder nunca le había fallado antes. Ni una sola vez. Cara se cruzó de brazos y levantó una ceja. ¿Qué estás haciendo exactamente? Arthur no respondió de inmediato. Sus dedos temblaron levemente contra el pecho de Donsday. ¿Por qué no funcionaba? Murmuró en voz baja. Nunca tuve que concentrarme para usar esto antes, apretó la mandíbula. Esta cosa es fuerte. Más fuerte que yo. Exhaló y dejó que la frustración se fuera. Bien. Si un intento no era suficiente, lo forzaría. Los ojos de Arthur ardieron y las sombras en la habitación se espesaron, estirándose de forma antinatural. Surgir. En el momento en que la palabra salió de sus labios, las sombras debajo de la bestia se estremecieron. Zarcillos negros de oscuridad pura se deslizaban desde el interior de la figura de Donsday, retorciéndose y retorciéndose como seres vivos. El enorme cuerpo permaneció inmóvil, pero de las profundas grietas de su armadura, una luz abisal latía. Las sombras se alzaron, intentando liberarse. Un ruido sordo y antinatural resonó en el laboratorio, como si el propio cadáver estuviera rechazando el proceso. Arthur lo sintió. Una fuerza inmensa se le resistía, más fuerte que cualquier cosa que hubiera intentado dominar antes. Pero mientras las sombras se arremolinaban violentamente, tratando de agarrarse, de repente, colapsaron. Extracción de sombras fallida. Se utilizaron 2/3 intentos. La respiración de Arthur era agitada y el sudor le caía por la frente. Los ojos de Cara iban de él al cadáver inmóvil. Arthur, ¿qué demonios fue eso? Arthur no volvió a responder. Sus dedos se cerraron formando un puño y sus ojos brillaron aún más. Una vez más, murmuró. Esta vez, lo dejó todo, cada pizca de voluntad, cada fragmento de control. Se alejó del mundo, sintiendo solo el peso aplastante de su propia autoridad presionando sobre los restos de Donsday. Surgir. Las sombras estallaron. Una violenta oleada de oscuridad atravesó el cadáver como una tormenta que se libera de una jaula. El suelo debajo de ellos se agrietó mientras un aura abisal se expandía hacia afuera. La enorme figura de Donsday permaneció sin vida, pero desde adentro, la sombra se liberó. Una enorme figura de color negro puro surgió de las profundidades del cadáver del monstruo. Imponente, enorme, su forma irregular aún conservaba los rasgos monstruosos de la criatura que había sido minutos antes, pero ahora, estaba arrodillada. La poderosa bestia, destructora de mundos, se inclinó ante su nuevo amo. Los labios de Arthur se curvaron en una sonrisa lenta y triunfante. Vaya, el poder que estoy sintiendo de este soldado de las sombras. Fue algo abrumador, diferente a todo lo que había extraído antes. Cara se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. De ninguna manera. Señaló la sombra, luego a Arthur y luego volvió a señalarla. Su pecho subía y bajaba rápidamente. ¿Tú conviertes a los muertos en uno de tus invocadores? Arthur no respondió de inmediato. Simplemente la observó con una mirada tranquila e indescifrable, esperando ver qué haría a continuación. Ella tragó saliva con fuerza, mirando al monstruo arrodillado y luego a él. Entonces, ¿los que luché antes, también eran criaturas muertas? Arthur suspiró y encogió los hombros. Podría decirse que sí. Cara se pasó una mano por el pelo y exhaló bruscamente. Eso es, una locura. ¿Qué eres? Arthur sonrió. Tu salvador. Cara se burló y sacudió la cabeza. Esa es una forma de decirlo, pero antes de que pudiera decir nada más, de repente se tambaleó y cayó sobre una rodilla mientras se agarraba la cabeza. Una inhalación profunda escapó de sus labios. Arthur frunció el ceño. Necesitas descansar. Parece que has estado encerrado aquí durante algún tiempo. No sé qué te hizo Lex, pero deberíamos irnos. Fue entonces cuando lo oyeron.
El sonido de gente que se acercaba. Muchos de ellos. Los ojos de Arthur se entrecerraron mientras inclinaba ligeramente la cabeza, escuchando. Kara apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que los brazos de Arthur la envolvieran. En un movimiento rápido, Arthur la levantó y la acercó a su pecho con facilidad. Su respiración se entrecortó. ¿Qué? Su agarre era firme pero cuidadoso, su cercanía le envió un escalofrío inesperado por la columna vertebral. No te asustes, murmuró en voz más baja y más cercana que antes. La cara de Kara se calentó. Yo no. Entonces, sus profundos y penetrantes ojos azules se iluminaron. Intercambio. El mundo que los rodeaba desapareció. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.